Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Andrés Riquelme, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Alfredo Mendoza? Buen día, Arturo. Bien, gracias a Dios. Buenos días, señor. ¿Todo bien? Todo bien, 10 puntos. ¿Y Copa? Copa Libertadores, 21 a 30. Esto que le Gallardo a Robert Roca corrió mucho, ¿eh? Sí, porque previamente le dice, le eleva el tono de la voz. Se especula mucho de qué le dice o no. Porque cuando ya se ve en el primer plano es cuando le toca la espalda y como que le tranquiliza. Pero previamente se vino como una... al jugador. No, por eso digo. Claro. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. ¿Cómo estás, Arturo? Buen día a todos, a todo el equipo. Próspero 2021. Sí, arrancamos bien el 2021. Bueno, estamos con Miguel Cardona, vicepresidente del Olimpia. Hoy se puede anunciar las nuevas caras ya, ¿verdad? Y algunas sí, algunas de que son público conocimiento sí, y otras se está trabajando. Damos oficialmente los nombres oficiales entonces. ¿Y por cuánto tiempo? Sí, están los que ya están ahí públicamente, lo de Ramón Sosa, etcétera, Jonathan Santa Cruz, y están los jugadores que son de público conocimiento, ¿verdad? Y hay otros que estamos trabajando. Como vos sabés, nuestro director deportivo y nuestro técnico están en este momento, si bien estamos en contacto con ellos, la venida de ellos es fundamental para hacer toda la ingeniería del plantel, ¿verdad? Donde son los lugares que ellos necesitan reforzar y donde consideran que se tiene que analizar caso por caso, ¿verdad? ¿Y cuándo vuelven Baceda, Huevocito? En estos días, creo que el 6 o el 7 están regresando. ¿Y que ustedes Si es que hacen? el tema del COVID no los chanca. ¿El qué? ¿Por qué? ¿Pueden salir o no pueden salir de Argentina? Y sí, pueden salir. Creo que hasta ahora sí, pero como sabes, esta variable del COVID es un tema incontrolable. Claro, y después la otra cara es, ya vienen para quedarse y aprovechan el tiempo en la Argentina. ¿Está la parte humana también? ¿Para qué? Está la parte humana también, digo, están en la Argentina, Lógico, vienen acá y ya se quedan, es mejor tenerlo a Brusito y a Baceda bien, diciendo, bueno, en Olimpia nos dieron más días y eso agradecemos. Así mismo, acuérdate que ellos pasaron las fiestas sin su familia, etcétera, por lo menos Navidad, entonces fueron momentos duros que estuvieron acá solos, ¿verdad? Y tenían que ir a cumplir con la familia, estar allá, organizarse, y cuando ven acá que ya tengan con toda la energía, que estén enfocados acá, que estén ya iniciando nuestra pretemporada 14, como sabes que se arranca en la villa. Entonces, y siempre estamos en contacto permanente, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, con este tema los medios telemáticos no están en contacto permanente. Y sobre todo el presidente está en contacto con ellos con el tema de las contrataciones, etcétera. Y vos con los números. Entonces te pregunto, yo con números y otras cosas. ¿Qué te gusta más? ¿Agarrar un lápiz y un papel usando una presión de Ulvicaso? ¿O usar la palabra te escucho o nos escuchamos? ¿Cuál de los tres? Te escucho, prefiero yo. Te escucho. Y sí, porque ante el te escucho está la necesidad. Y sí. Así es. Y vos le vas a responder de acuerdo a nuestras probabilidades. Te escucho. Así mismo, siempre nos tenemos que escuchar todo. Este es el ejercicio de aprender a coincidir y a disentir. Eso lo hace fuerte a una institución. Eso lo hace fuerte, como ya lo dijo alguien, el presidente, dijo que esto pasan por varios filtros de salud, filtros financieros. Y tratamos de organizarnos de esa manera, ¿verdad? Y también teniendo un plan del Olimpia, un plan a futuro, no solamente en eso, sino de todo, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar en la infraestructura, en un montón de cosas. Y te pueden decir, pero ¿por qué estás ajustando esto si Olimpia debe ser así? Ya habrás escuchado, se trata de Olimpia. Sí, Olimpia requiere muchas cosas, Olimpia exige muchas cosas. Y ese es el difícil arte, el equilibrio entre lo que uno quiere y lo que se puede, ¿verdad? Entonces, a eso hay que trabajar, en eso hay que ser ordenado, disciplinado y ser cautos también en todo esto, ¿verdad?
Y como armar un tesorero equipo siempre. y vicepresidente del Olimpia, ¿no te gustan intermediarios o considerás que para que no haya desgaste, cuerpo técnico, director deportivo y vos usás intermediarios o vas directo vos a decir, déjame, yo arreglo, yo hablo, yo explico? No, la verdad que la figura es tratar de usar los intermediarios, ¿verdad? Esa es la figura. Hoy está muy profesionalizado eso, ¿verdad? Los jugadores tienen sus propios representantes, entonces, bueno, ellos lo que entran en contacto con el equipo nuestro, ¿verdad? Y sobre todo en ese tema y con el director técnico y con el equipo de fútbol, dentro de los cuales estamos varios, y el presidente, el que analiza y decide finalmente qué le gusta, qué no le gusta, y discutimos los números, etcétera. Todo eso se maneja de esa manera. ¿Cómo haces con Andújar cuando tiene que rescindir con Estudiantes para que venga, o si no, creo que hay unos meses todavía de contrato con el club argentino? ¿Cómo haces vos? ¿Queda a cargo del gerente deportivo que está en la Argentina? ¿Queda a cargo de Gorosito decirle vos como técnico y vos como gerente hablar? No nos dejen al club, como club, ustedes si lo quieren, hablen con él. Y sí, los que maneja ese tema puntual son el gerente deportivo y el técnico, ¿verdad? Son ellos los que están manejando el tema de Andújar. Pero tiene que venir liberado, pase en mano. Tiene que venir liberado. ¿Esa es una premisa hoy de Olimpia, liberados que vengan? Se analiza caso por caso, Arturo. La verdad que se analiza caso por caso. Hoy se analiza caso por caso, pero eso debería ser, o sea, Olimpia siempre trata de tener jugadores que vengan a sumar y que creen patrimonio y que se queden con un tiempo prudente y que agreguen valor realmente al equipo. Olimpia es un equipo que no puede venir y traer a alguien y se va enseguida, sino que Olimpia requiere otro tipo de esfuerzos, otros compromisos. Entonces cuando viene Olimpia es para quedarse por un tiempo prudencial. Ya sé, pero tienen la película clara en ese sentido hoy. No digo que antes no la tuvieran, pero pagar lo que se puede, aquí estamos, que no se considere un ahorro, porque esta es una inversión en la cual pienso que la dirigencia de Olimpia piensan igual. Estadio. Sí, así mismo, lo estás diciendo, Arturo. Dijiste 3 veces, así mismo. Sí. Con la repetición se llega al éxito. Decir sí significa en nuestra realidad. Si hace falta repetirlo, la vas a repetir. Así mismo, si hace falta 10 veces, le das tus 10 veces, Arturo. Así mismo. ¿Y vos sos un tipo paciente? Muy paciente. Muy paciente. Eso colabora mucho en las decisiones también, porque hay cosas que podrás explicar y o no se quiere entender, o no se quiere entender, que no es lo mismo. Y sí, Arturo. Porque con esto hay que ser muy pacientes, muy cautos. Estos son momentos de mucha prudencia. En toda esta decisión está el factor humano, que hay que tener mucho cuidado, que nadie nos salga afectado, ningún profesional. Entonces, que hacemos bien, dijiste el tema de los técnicos también, en el tema de los jugadores no hay que pensar en el factor humano, no perjudicar a nadie, y que los que vengan estén ya decididos a venir y que ya se cierre bien, y cuando estén acá ya esté con el contrato todo firmado. Hay que ser muy prudente en estos momentos. Hay una frase que me enseñaron un señor que yo quiero mucho, que dice: vamos a ruborizarnos antes, no después. Vos sos de esa política. Todo lo que se quiera decir así antes mismo. Y no después. Así mismo, Arturo. ¿Eso contempla presupuestos, objetivos? Olimpia tiene que ser serio, tiene que ser prudente, tiene que ser serio en sus manejos. Como saber el tema, toda la parte financiera, el tema que en el año 2020 hemos sufrido mucho y que bueno, ahora tenemos que ordenar en el 2021 y seguir ordenando. ¿Vos sos cuestión de, como vicepresidente y tesorero, de sumar o decir, plantel que tenemos es este y con esto vamos a pelear, no sumar por sumar? Y tengo una lucha interna. Por un lado soy vicepresidente, que mi corazón quiere algo, y por otro lado soy tesorero, que mi cabeza me dice otra cosa. Entonces ahí tenemos que primar y escuchar al equipo y coincidir y disentir y hablar. Entonces ahí es donde se forma el equipo, y que el equipo es el que agrega valor. Se escucha la experiencia, se escucha las necesidades del técnico, del director deportivo, y se analiza eso, ¿no? ¿Qué considerás, qué opinás lo que dijo Roque en sus declaraciones? Juguemos por nosotros, hablaba Rodrigo del vestuario. ¿Qué impresión te causa eso? Me da mucha satisfacción saber que tenemos un equipo comprometido, un equipo con actitud, un equipo que demostró jerarquía en el momento clave.
en un momento que necesitamos de ellos, como habíamos hablado contigo, cuán importante era lograr el campeonato, no solamente por el campeonato, sino que por lo que representaba económicamente para nosotros entrar en la fase de grupo. Un gran regalo de fin de año que nos han dado este plantel con gran jerarquía, demostró otra vez lo que son, el temperamento, la actitud que tienen, la jerarquía que hicieron. Cuando mucha gente creía que no tenían las cualidades para llegar, demostraron en un momento exacto de qué están hechos. Fíjate, estamos con Miguel Cardona, vicepresidente de Olimpia y tesorero, lo que significa una expresión de alegría cuando maneja el número y te metes en fase de grupo. Eso debe ser muy personal, decir, bien, respiramos, bien, aquí está. No es lo mismo que entrar en primera y después esperar directo a los $3 millones. Directo a una vidriera internacional muy importante también, aparte de los $3 millones, una vidriera internacional, a lo que quiere el Olimpia. Olimpia siempre entra a ganar los campeonatos locales, internacionales, siempre está obligado a hacer eso. Entonces todo eso es muy importante. Una Copa Libertadores, entrar en una fase de grupo, aparte del tema de los 3 millones, es el tema de tener una vidriera, demostrar lo que es el Olimpia, y bueno, ir peleando etapa por etapa, batalla a batalla. Es otra cosa, realmente te da otra tranquilidad en lo futbolístico, en un montón de cosas. Tiene demasiadas cosas buenas trae entrar a una fase de grupo en la Libertadores. También, más allá del premio. Claro, está bien, pero el premio, son 3 millones, crisis, hoy la situación es muy difícil, tener los históricos del Olimpia, los abanderados de la misma causa, deben conjugar igual que vos de la administración y ellos desde el campo. Hablo de los referentes principales del plantel de Olimpia. Y eso hace el equipo, ¿verdad? Ese círculo, como digo, armar el equipo de trabajo, armar un círculo virtuoso donde funcionen el cuerpo técnico, la directiva, los jugadores, estemos todos en la misma sintonía, trabajar para que siga creciendo nuestro club, para seguir fortaleciendo al club. Entonces todo eso hace muy bien, y sobre todo una comisión directiva que arrancó hace 3 meses, Arturo. Entonces todo esto es muy importante para nosotros. Y déjame preguntarte sobre el final de la charla, Miguel Cardona, vicepresidente del Olimpia. ¿Cómo hace con los miembros de la directiva del Olimpia? ¿Son 3, 4 personas las que dicen esto vamos a hacer y vamos a comunicar, o te hacen consultas del por qué esto y por qué no aquello? La verdad que es muy abierta, nuestras comisiones directivas son muy abiertas, son muy ricas, porque realmente van entre 16 a 20 personas, son nuestras reuniones que hacemos cada 20 días más o menos promedio. Y cada uno va, y cada uno tiene una tarea, y cada uno va contando sus funciones, uno de deporte amateur, otro fútbol, otro área de mantenimiento, otro infraestructura. O sea, es muy participativa, es muy comunicativa, y hay responsabilidades puntuales por equipos de trabajo, y cada uno de los equipos presenta las gestiones realizadas en los últimos 20 o 30 días. O sea, ese es el equipo, esa es la forma en que estamos trabajando. Te pregunto sobre uno más, y con esto creo que damos por concluir la entrevista, agradeciendo tu deferencia. Estamos con el señor Miguel Cardona. ¿El volante o es delantero el que viene? Muy buena consulta, y vamos a esperar el tiempo oportuno para comunicar eso, ¿no? Vamos a comunicar eso, pero vamos a esperar el tiempo oportuno. Estamos trabajando, solamente te podría estar hoy estamos trabajando en eso. ¿Justifica ampliar para uno hoy, o es muy complicado decir esto vamos a hacer, hay otras prioridades? Plantel, dejemos el estadio en la parte edilicia como está y vamos al plantel. ¿Eso es lo básico ahora? No, absolutamente no, el plantel es en su momento, y la infraestructura para uno también. ¿Y qué hacen hoy? Para uno también estamos trabajando, para uno estamos con un proyecto que vamos a lanzar en poco tiempo, donde va a ser presentado a los socios del Olimpia, que tiene una modalidad de financiación diferente y que va a ser muy interesante, y que va a permitir que la familia olimpista tenga un para uno donde pueda ir a gozar y donde pueda estar con todas las comodidades que merece un estadio como el Olimpia. Ya hemos hecho eso en la villa y ahora vamos a trabajar un para uno. Estamos trabajando. Bueno, una vez puertas abiertas, esté todo cerrado, nada. Mientras esté todo así mismo. ¿Y qué tanto le va a dar el confort al socio? ¿De familia, que vayan 6-5, que 2 sean exonerados? ¿Cómo es? No, el tema de la infraestructura, sobre todo, vamos a ampliar la cantidad de
de lugares, vamos a trabajar en palcos, que estamos trabajando en ¿Y los dónde palcos. van a no solo construir los más, palcos. Manuel, Miguel, si la Platea Villa está? ¿Dónde van a construir más? Y ese es el arte que tienen los ingenieros y los arquitectos. Vamos a presentar y está bien preparado el proyecto. Pero Sobre la decimos cuál es platea el proyecto tentativo. Esto va a quedar sobre inconcluso. la platea vamos a trabajar, vamos a hacer más palcos y más plateas. Sobre la platea existente. Sobre el, es decir, platea y arriba. Platea, palcos y plateas. ¿Y cuántos Ese palcos van a proyecto hacer? ¿Cuántos palcos van a hacer arriba de las plateas, arriba del VIP, platea y arriba? Sería el tercer piso. ¿Cuántos palcos? ¿Cuántos palcos? 100 palcos. 100 palcos estamos trabajando. Eso ya está todo el diseño, está todo ya. Está todo el anteproyecto, te voy a ser preciso, el anteproyecto. Ahora estamos trabajando en el proyecto ejecutivo para esto hacer un concurso, una oferta de contratistas, ¿verdad? Ahora, que puedan construir. puedo hacerme la pregunta, si me permitís, 100 palcos y espacio físico, ¿hay o va a haber un codo donde ahí terminan en ambos lados? No hay espacio, hay espacio. 100 El palcos. diseño lo hemos hecho 100 palcos, en 2 niveles. En 2 niveles, quiere decir que va a tener 4 pisos limpias, esa parte. Esa parte va a tener así mismo, platea, palco, platea, posiblemente. Y eso significará cuando esto se, ojalá, se vuelva a fútbol en su normalidad, atendido, convocadito, con mozo, con ese tipo de atención, también va a haber. Con todo lo que tiene que tener la comodidad de cuando va a una olimpista, con todas las comodidades. Televisores, todo. Como tienen los palcos, ¿verdad? Así mismo. ¿Y cuánto es la inversión de Olimpia? Y vamos a presentar de una manera muy abierta para que conozca y que todos los socios quieran, y tenemos una lista, incluso hay una lista de gente que está interesada en esto. Hay una lista de gente que ya manifestó que quieren adquirir los palcos. Aquí 100 en total y Olimpia tendrá 4 pisos ahí. Así mismo. Qué bien, Ese es uno de los objetivos. O sea, nosotros no estamos trabajando solamente en la parte de fútbol, sino que en la parte de infraestructura también estamos en paralelo trabajando. Y sujeto a que el público vuelva a la cancha, eso es capital. Es muy importante, es muy importante. Es un incentivo diferente cuando uno puede estar adquiriendo algo para ir a la cancha y a vivir con la familia y a estar con todas las comodidades. Es muy importante, pero hoy es una variable incontrolable eso. Nosotros igual vamos a presentar, esto es un proceso de construcción que va a llevar mínimo 2 años. No, y después tiene por dónde van a entrar también, tienen que ir los accesos, se trabaja con los accesos, así mismo, todo eso se está Pero trabajando. tenés que hacerle comprender que va al palco, pero no hay el estacionamiento del hincha de Olimpia o el socio debe entender que eso no hay lugar para más estacionamiento ahí. No hay lugar más para hacer más estacionamiento. No. Eso es como tienen otros estadios, ¿verdad? Uno se va en Europa, uno va a ver la Bombonera, no tienen el estacionamiento para todos. Eso uno ve cómo se va arreglando. ¿Y ya estás soñando con eso, Miguel? ¿Cómo? Soñás con esa construcción, vete, despertar de noche. Sueño con arrancar con la palabra inicial de eso. Qué bien. Así como hicimos la Biblia en 2 años, prometimos en 2 años y terminamos, ahora este es uno de los objetivos prioritarios. ¿Por qué mayor legado hay, Arturo, que dejar obras? Que es uno de los legados más grandes que no puede. Las obras no tienen precio, los títulos son muy importantes, pero las obras también. El fútbol necesita las 3 patas como para ser exitoso en institución. A un área financiera, un área de equipo y cuerpo técnico, un área de infraestructura que funcione. Entonces en las 3 patas estamos trabajando. ¿Y la inversión del centro de alto rendimiento? ¿Está a punto ya eso? ¿Está cerrado? Eso está terminado, Arturo, está cerrado, terminado, eso está funcionando. Ahí están los jugadores, hasta hoy en día, ayer estaban los jugadores, por ejemplo, de lo que están haciendo las recuperaciones de rodilla. La villa está funcionando, ahí se va a hacer la pretemporada, tener un lujo como eso, es una maravilla, realmente es algo excepcional. Entonces, esas son las cosas que, como vos sabés, los recursos siempre son limitados. Acá el tema es utilizar la inteligencia para utilizar la forma más inteligente posible en cosas que realmente agreguen valor. Y esa villa realmente agregó valor. Realmente nuestros jugadores pueden entrenar de una manera diferente. Los técnicos cuando vienen quedan realmente sorprendidos del nivel de infraestructura que tiene el Olimpia. O sea,
es otra cosa la calidad de vida del jugador. La calidad de vida en una vida como esa es fundamental, y son ellos a lo que nos debemos. Sí, son los recursos más importantes. La gente, nuestros jugadores, es el recurso más importante. Pero déjame preguntarte, Miguel, si son conscientes los jugadores de lo que se hace en función al confort que se le puede brindar. ¿Deben tomar conciencia o son conscientes? Y la pregunta que te hago está de más. Yo creo que son conscientes, que valoran mucho, que inclusive a los jugadores del exterior, cuando se les muestra lo que es esta vida, venir a trabajar y a vivir en un lugar y entrenar en un lugar como esto es un lujo, es un gancho también para atraer gente de afuera, que vean lo que es vivir en una calidad de vida así como la que tienen ahí, lugares de atención, de fisioterapia, recuperación, de gimnasio, un lugar de comida que es una maravilla, o sea, una hotelería de 5 estrellas. O sea, realmente esas son las cosas que dijimos, esto es lo que queremos y queremos continuar por esa senda, y el próximo paso es para uno. Cerrando la charla, comenzar un año siendo campeón significa una gran tranquilidad. Sí, es realmente un gran aliciente, es una gran tranquilidad, es un tema que nos dio mucho optimismo también para arrancar con fuerzas, y que tenemos que seguir con un desafío también, porque alza la vara, entonces tenemos que continuar en esa línea, como Olimpia siempre exige, y en eso tenemos que seguir trabajando y tratar de la satisfacción al pueblo olimpista. Bueno, y reiterativo soy, pero debes comprender, ¿el volante o el delantero tiene que venir pase en mano, o Olimpia podría hacer una excepción, pagando algún dinerillo, como diría Menchi, extra? Y mira, Arturo, hay un equipo que está trabajando en toda la parte de los refuerzos, en las diferentes áreas, y siempre con la venia del cuerpo técnico y del gerente deportivo. Estamos trabajando, el pueblo está tranquilo, que no se paró. Desde el 1 de mayo, el 1 de enero, estamos toditos trabajando en este tema. Olimpia no para. ¿Reconocimiento a Ascona por los 4 años? Y bueno, todos los jugadores que están en el Olimpia y que trabajan en el Olimpia siempre tienen el reconocimiento. Pero se va a Ascona después de 4 años, por eso pregunto. Bueno, no sé, eso hay que definir, el técnico le va a definir eso, no soy yo, ¿verdad? El técnico le va a definir qué es lo que se va a hacer. Cuestión de jugadores y cuestión de anunciar, mantener reserva. Siempre hay que ser cauto, Arturo, en estas cosas. También el lado humano, te lo digo, siempre hay que cuidar a los jugadores. Es fundamental, son lo más valioso del fútbol. Uno tiene que tratar de cuidarlo. Ellos son los artistas, nosotros tenemos que darle la plataforma para que ellos puedan trabajar tranquilos. Bueno, Miguel, un saludo del aire. Quisiera agregar algo más, esto de los 4 pisos del sector de platea, de que ya está el proyecto, y bueno, y una vez que se tenga vía libre con público, eso se va seguramente a acelerar mucho más de lo imaginado. Así mismo, Arturo, estamos trabajando en que eso no es el objetivo que tenemos para este año. Mejorar nuestra infraestructura, mejorar que el pueblo olimpista esté cómodo, que la familia olimpista esté bien, que los accesos sean cómodos, que tengan un lugar de esparcimiento al entrar, donde puedan comer algo, que estén cómodos, con comodidad, y después toda la parte que puedan tener un estadio más lindo. Ya ese estadio se han hecho cosas, como sabes, se puso una lumínica de 300 lúmenes, se llevó a 1200 lúmenes la lumínica, se hicieron una serie de mejoras, pero tenemos que ir por más. Olimpia siempre va por más. Está bien, y el tema de cantidad de público en el palco, Miguel, y el precio, eso lo van a decir después, el costo, el alquiler, digo, y cantidad de personas en cada palco. Así mismo, hay diferentes tipologías. Hay una cantidad menor y otra con mayor cantidad de gente. Y en eso se va a presentar, y es lo que estamos trabajando. Miguel, y cuidando siempre la parte financiera, que puedan pagar también la gente, entonces estamos trabajando en eso. Miguel, muchísimas gracias por este tiempo. Valoramos mucho los minutos cedidos para Fútbol a lo Grande Monumental. Gracias a ustedes, un abrazo. Adiós, Miguel Cardona, tesorero olímpico. Cedido para Fútbol a lo Grande. ¿Está bien? Algo nuevo, después de trabajar en la villa, ahora le toca el turno para uno. Sí, lo nuevo allí. Sí. Sí, hacia el sector de plateas, 2 niveles, decía, para completar allí ese nuevo proyecto. 4 pisos va a tener. Sí. En total, platea VIP, medio, 1 y 1. Así mismo. Está a la altura de su historia. ¿Verdad? Sí, se pone a la altura de su historia.
Porque no tiene más, tipo Boca, físicamente no hay más. Claro, físicamente no tiene más para crecer y así con los palcos. Sí, hacia el lado de Platea detrás están las canchitas de básquet y la pileta, así que ahí tiene un poco de espacio como para levantar todavía infraestructura. Aparte va a ser en la parte alta, lógicamente, como decía, 2 niveles de palco. Muy bien, Miguel Cardona, vicepresidente de Olimpia. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros Adrián Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Llegó el día Itaú a Punto Farma. Hoy, pagando con las tarjetas de crédito Itaú, tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 343 puntos en todo el país. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Bueno, quiere decir que pasado mañana podría novedades de Andújar. Sí, pasado mañana habrán novedades, le dijo el representante Gustavo Gessi en línea privada a nuestro compañero Rodrigo Cancian. No quiso salir al aire, pero decía que pasado mañana puede pasar algo. Me encontré con River, con Derry se llama, buen chico. Y hablamos de Olimpia, y le dije, mira, yo creo que el formato de Olimpia cambió. Y vimos un pelotazo largo que va, vertical. En algún momento me vas a acordar de Piazza. ¿Piazza te dirige a vos? Miguel, no. ¿Por qué no te dirige Alfredo? Miguel, no. ¿Por qué no te dirige Alfredo? No. En mi época ya no O estaba. sea que Miguel Piazza nos decía a nosotros, me gusta el pelotazo, jugar sobre campo rival. Si te pifi, es distinto, te compensaba sistema, cosas, es un otro sistema y te otro compensaba sistema. cosas que los técnicos no te van a decir. Sí. Pero Miguel Ángel Piazza era muy abierto. Sí, para muy eso. abierto, sí. Y a mí me decía, mira, cada técnico tiene su esquema, su sistema. Sí. Me decía Miguel Ángel Piazza, ¿vos sabés quién es Miguel Ángel Piazza? Sí. Lateral izquierdo Olimpia, campeón del 79 y técnico. Que le hizo gol a Boca, Él le hizo gol a Boca. acá de visitante, Sí, de local. y Miguel Ángel Piazza, que después lo llevó Cubillia Newells contra Ladera, me decía, juguemos al campo rival porque es más fácil, da mayor seguridad cuando la pelota está enfrente y no en tu campo. Cuando más lejos esté, mejor. Y eso es así, Alfredo. Sí, señor. Cuando más lejos esté de tu arco, mejor. Ahora, si vos la tenés dominada, es mucho mejor aún. Y si te cuesta, Y si te cuesta ahí, la tenés que pelear. Porque no es igual correr detrás de la pelota que la pelota corra y vos corres para poder definir las jugadas. Es muy diferente. ¿y cómo ves vos? River, por ejemplo, hace correr la pelota. ¿Quién Su River? juego de River Argentina. Sí, Cerro en algún momento hacía ese trabajo. A Olimpia, No. de aquel Olimpia de Garnero lo hacía por momentos. Muy bien. Hacía correr la pelota, se movilizaban bien. Si era necesario retroceder hasta el arquero, por Así ejemplo, mismo. como para Entonces empezar. se otra vez movía la mucho el jugada. balón. La realidad de Olimpia es que tiene que comenzar a jugar fútbol. En este torneo no jugó fútbol. Pero- Fue garra por el formato de torneo y nada. Ahora corazón. tiene que comenzar a jugar. pero le estoy preguntando. Historia. Pero el niño es así. Metió eso, El metió niño chapa, es metió así. nombre, El metió niño es apellido. Pero depende mucho del técnico también, o sea, son me estilos entiende, diferentes. No me entiende el niño. Y, Tiene que y comenzar a yo jugar. estoy de vacaciones, entre comillas, pero por lo visto ya voy a terminar mis vacaciones, duraron un día. Porque tiene la culpa. El niño me está buscando. Le acabo de decir a Alfredo Damián Mendoza, una infidencia de Miguel Ángel Piazza. Le dije a un técnico que, por los años que nos conocemos, me dijo, y yo escuché. Y le pregunto a Alfredo, jugar en campo rival con la pelota cuando te cuesta es mejor, sos sincero. Sí, cuando te cuesta mejor allá. Cuando te cuesta es mejor. Olimpia tiene un constructor de juego. No. Entonces jugar en campo rival. Es decir, si yo a Alfredo le pregunto, Jugarlo. Pero con pelota dominada, si Olimpia intenta el juego de posesión, puede llegar a ¿cómo tener lo a Alejandro hace? Silva, Jorge Claro. Recalde, pero pueden Ale conducir. Silva precisamente lo que no es juego asociado. Ale Silva es Sí, es individualista. ingenio del mismo. momento. Por Así eso mismo. descartarlo. Sí, así mismo. Entonces, si vos tenés un constructor, no echo en cara de menos lo que dice Dick, un constructor de juego, Sí. te va a ser mejor. Sí. Si Sí. Gorosito se da cuenta, Olimpia no tiene ese jugador. ¿qué no hoy. tiene? Juguemos en campo rival. Sí. Y lo va a hacer sin ruborizarse. Sí. Al niño dice que a Olimpia le falta juego, forma. Hoy no tiene. ¿Y sabe cuál es la forma de jugar esta de Gorosito? ¿O, Hoy, qué va- hoy, o miento? Hoy. Pelota Sí, larga hoy y sí. buscar rebote, No, no, presionar miento, en sí, campo miento, rival. miento. No No, está para. mintiendo. No.
Y Gorosito es consciente de eso. Sí. ¿A quién le va a dar? No, ¿a quién le va a dar? Y se la prestan, se entretienen, pero al final el que hace daño a las pelotas largas, a Roque, que la peine, que la aguante, que la devuelva, pero siempre arriba, con polenta. Y otra saliendo. cosa, Alfredo, Víctor, porque si baja mucho Roque no va a tener resto. Sí, Él no es está verdad. para ir y subir. No. Pero sabe que intercambiaron muy bien. Cuando baja Roque, Recalde se va al área. Entonces es una ¿Y cómo- prestación y ahí. Recalde juega prácticamente dentro del área con los pelotazos. Sí, Roque. El Recalde. Sí, Recalde termina metiéndose también entre los centrales. Claro, porque es un Recalde jugador hasta se que- parece a lo del viejazo jugando en el área. Cosa rara porque ya. en el área es jugador importantísimo, Recalde. Tiene una definición, Y terminó siendo eso, goleador. Terminó goleador, anotando. le pega muy bien a la pelota. Uno de los jugadores que mejor le pega al balón. Ustedes ven el pie cuando pone para los tiros libres y demás. Tiene una precisión única. Única en nuestro mercado actualmente. Le pega muy bien. Muy buena pegada. De izquierda a derecha no, Y no Olimpia tiene no necesita inconveniente. un 9. Si no está Roque, sí. ¿Y quién es el 9? Y tiene que ser parecido a Roque o algo. El que viene Algo el que superior. rodó de Brasil. Sí, Guillermo Paiva y llega Jorge Colmán, pero Colmán en realidad no es 9-9, juega más bien por fuera. Paiva sí es delantero de área. También Hugo Quintana está para retornar, estaba jugando en inferiores de Palmeiras, pero él es volante por fuera. Volante por fuera. Otra Ustedes de las hablaron con opciones. Quintana. No pudimos hablar. ¿Por qué no hablaron Desde con el Quintana? domingo lo estamos buscando y no, hasta ahora no tuvimos. contestan, no responden. No hubo caso lastimosamente. En el arco, Andújar. Andújar, sí. ¿Y cómo hace con Aguilar? Y eso justamente el otro día hablábamos que... ¿Cómo hace con Aguilar? Va a pelear el Sí, puesto de Aguilar. pero Andújar para mí viene para ser titular, Claro, por lo que- pedido del propio técnico. Claro, y todo lo que se le va a pagar para ponerlo en el banco. Yo con eso no digo que Aguilar sea menos que Andújar, No, pero pero no siempre se da, ¿eh? No siempre se da. Alguna lesión, alguno que llegue mal físicamente, le toca a Aguilar jugar y Ese es anda Alfredo bien. Mendoza, la pregunta va para vos. Sí. Alfredo Damián Mendoza. Sí, ¿Es señor. Baceda o es Gorosito que tiene que decirle a Alfredo Aguilar? Mira, Alfredo, traemos este arquero. ¿Quién le dice a Aguilar? No, él ya siente en el ambiente. No, pero aparte No vos le sí que- tienen que decir. A la puta. Eso es grave lo que vos decís. ¿Qué tal vos vas a ¿Vos estás de decirle acuerdo con eso, veo? a Roque le vas a decir, No, ¿sabes? no, no, no. O a cualquier otro. Roque. ¿Y le vas a decir voy a traer un centro delantero? No, no, le yo, vas a yo decir. comparto con Alfredo No. en esta, o sea, él Pita se va a 9. dar cuenta. Pita 9. Sí. Y si le va a decir, ¿sabes que le voy a traer a Pita? Porque ¿A quién le va a decir? no, a Roque o a Pero cualquiera. Roque es Roque. Marca una gran diferencia. Roque es intocable prácticamente, Claro, a diferencia de Aguilar. Sí, es diferente, pero Debería vos no decir. le vas a decir a Aguilar, le voy a traer a otro arquero. Parece que yo me explico mal. Sí, Si Roque sabe que le vienen a reemplazar, Roque en Olimpia no se queda. Ya dijo al aire, yo no quiero ser calentabanco, Sí. ni que me pongan por presión. Eso lo dijo Roque. sí. No, pero él no se pone por presión, él por calidad se pone Estoy él solo. diciendo que cuando se manejó la posibilidad, hasta que lo convence Garnero, para que se quede, se habló de libertad. ¿Es mentira o de verdad? Es cierto, sí. se habló de Guaraní. ¿Es mentira o de verdad? Sí, sí. Se habló, de sí, Guaraní, se habló sí. porque no es que dicen, ya había acercamiento. Y para que vos le digas Roque, yo traigo 8-9. Y hoy le tienen a Pita Roque, muy, muy consciente de lo que pasa. Sí, Sí, porque le traen a Andújar, seguramente, y vos lo sabrás muy bien, sí, o ustedes que si ven más fútbol argentino, por su experiencia, por el título, por lo que fue. sí. Si te falla Andújar y vos los ves a Aguilar, va a ser una cara muy pesada. Sí. Para las dos partes. A mí que me sacaron el puesto. Y no es porque Aguilar sea mal compañero. No hablo de eso. Sí, También se juega un riesgo Olimpia con Andújar. sí. Salvo que ustedes me garantizan de que va a ser mejor que Aguilar. Por eso le pregunté a Alfredo Mendoza, ¿qué hace el gerente deportivo, el director? Que es conveniente hablar con Aguilar cuando vos mismo sabés que se está enterando que viene para ser titular. No. ¿Andújar para qué viene? Para titular. Pita vino para ser suplente. Sí. Y el 9 para- que venga va a ser suplente de Roque Sí. hasta que Roque diga basta. Sí, así mismo. Así mismo. Ah, no, entonces Pero en el caso de Sí. Aguilar es muy distinto. es Pero, muy distinto. pero no tiene por qué el técnico avisarle a un jugador, viene el otro. No Claro, tiene. Él no. tiene que, el ambiente ya te va diciendo, sabe que está viniendo un jugador, un arquero de jerarquía.
¿qué hago? Aguilar en este momento se da cuenta, o sea, ve Claro. que en todos lados se habla de Andújar, él sabe la realidad, Sabe es consciente. a lo que se expone, y esa es la profesión. Eso vos. Sí, señor. Con López. Con Alonso López. ¿De qué club él? ¿De qué club es este? No logro reconocer. Este es vos, jugando por Cerro. Sí, señor. ¿Y cómo uno va a ser Alfredo Damián Mendoza? Vos tenés que tener ¿Con memoria. quién no es el otro defensa? Y defensa, ya como vos le poner el cuerpo. Claro, y el brazo. El brazo. Sí, tenés que poner el brazo. ¿Eh? El brazo tenés que poner. Algunos dicen el brazo no, tenés que hacer lagartija. Sí, barra. Tenés que poner fuerte el brazo para atajarle al adversario. Nuestra época era más aún. Librado Rodríguez, ¿te acordás de Librado Rodríguez, Arturo? ¿Está farreando el central? Central de Guaraní. Terrible. Te ponía el pie primero en el hombro, después saltaba. ¿Sabe quién sería hoy? El Romaña de Guaraní. ¿Es verdad? Sí. Librado Rodríguez, el Romaña de Guaraní, para que los millennials sepan de qué Así estamos mismo, hablando. el salto que tenía. El salto, ¿no? Librado Rodríguez. No, este Romaña es tosco. Es tosco, pero te pegaba Pero físico, primero y sí, después O te sea, que pedía Librado disculpas. Rodríguez. No. ¿Y en qué mundo lo que vos vivís? Contigo, Luis. Empezá el 2021 con la mejor moto del país, el Leopard GSX 150, la elegancia donde la seguridad y la potencia están presentes. La GSX 150 es sofisticada, económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contáctanos al WhatsApp 0981 48 41 35 y síguenos en Facebook @LeopardPY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante y antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Mickey nos presenta la sal marina con finas hierbas y la sal marina entre fina condimentada, especial para carnes, ensaladas y comidas de todo tipo. Refuerzan sabores, son bajo en sodio, cuidan la salud. Mickey, con 51 años en el mercado, sigue creciendo con la obligación de ser buenos. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate más en visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco, vos estás primero. El partido que te miraron la foto, Alfredo Damián Mendoza, es contra Millonarios, Copa Libertadores 0-0. Ah, Millonario. Que jugamos acá. 0-0. Acá, 0-0. Y allá creo que ganamos 2-1 o 2-0. Millonarios jugó, en el 85 fue. Sí, acá. Y porque jugó Guaraní, jugó la Copa y perdió con Millonarios en el Campín 5-1. Y estaba ese famoso 9 que sufría el corazón, pobre. Y después le digo, ¿cómo se sintió? Funes. Y después falleció. Sí. Nosotros transmitimos ese partido. El Búfalo Funes. Y hizo 3 goles en ese partido. En el Terrible jugador. ¿Cómo te va, Celso? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Celso Cáceres, presidente de Luqueño. ¿Cómo haces? ¿Hay dinero, no hay dinero en Luque? ¿Hay demanda, no hay demanda? ¿Cuál es tu vida? Pequeña habla, Arturo. No, yo te lo digo bien sin ninguna mala intención. No es fácil. Sí, bueno, no hay ningún secreto acá. Vos conocés bien lo que venimos viviendo ya hace 2 años en Luque. Y es una lucha, nosotros seguimos luchando, seguimos trabajando. Estamos solucionando todos los problemas de a poco, como ya creo que ya dije en uno de tus programas, de toda aquella deuda que teníamos desde el inicio de mi mandato, que eran alrededor de $700,000, hoy día ya hemos pagado casi el 80%, ¿verdad? Y estamos siempre procurando refinanciar algunas cosas, pasando un poco para más adelante, porque sabes que hoy día con esta situación del COVID, ¿verdad? Todo está parado, no hay mucha inversión, ¿verdad? En el fútbol. Si tenés que elegir Beltrán, Ortigosa, Pablo Velázquez, ¿con quién te quedás para 9 o vas a tener 2 9? Una pregunta muy difícil, porque los tres son muy buenos y con mucho respeto, ¿verdad? No quiero menoscabarle a nadie. Pero de los tres que está diciendo, los tres están todavía acá sobre nuestro escritorio y a uno lo decidimos, ¿verdad? También entra a jugar mucho el aspecto económico.
que eso va a ser determinante también en algún momento. Yo creo que en un par de días más ya vamos a estar decidiendo, ¿verdad? Por cuál de ellos estamos, ¿verdad? Richard Prieto. Sí, es un juego interesante, está también en los planes, ¿verdad? Hablamos también con el técnico y con sus representantes, todo está en negociaciones, ¿verdad? Orlando Gaunalhugo lo quería River, ¿cómo haces? Y nada, nosotros ya le hicimos la oferta a sus representantes, pero la última vez que hablé con sus representantes no nos habíamos puesto de acuerdo en los números y su representante nos había dicho que tenía otra oferta y entonces yo le di la libertad de que acá Víctor nos va a dar a conocer lo mejor. la pretemporada, inician estos jugadores. Vos sí, dónde no, Víctor Villalba. 22 jugadores apenas en la lista de convocados para la pretemporada. 4 arqueros: Nicolás Campisi, Juanito Alfonso, Oscar Mesa, Hugo Gaona. Se va a Duarte. El peruano Alejandro Duarte se va, exactamente. Laterales derechos: Richard Cabrera, Kevin Núñez. Laterales izquierdos: Richard Ríos y Joel Aquino. Zagueros centrales: Juan Vera, Andrés Duarte y los uruguayos Roberto Hernández y Gustavo Pintos. Volantes centrales: Aldo Vera, Marcos Duré, Sebastián Maldonado, Patricio Medina. Volantes por derecha: Javier Domínguez y el argentino Mauricio Tevez. Por izquierda: Diego Fernández, juvenil. Y apenas 3 delanteros: Carlos González Osuna, Marcelo Pérez y Emanuel Morales, que arranca la pretemporada lesionado. ¿Así es? Sí, está, es correcto. Pero de los 22 que están leyendo, nosotros es nuestra intención tener un plantel de 28 jugadores nomás. Técnicamente si vamos a hablar de números, porque dice apenas 22 jugadores, ¿verdad? Nosotros en realidad vamos a tener 28 nomás, nos falta 6, ¿verdad? 6 te faltan. ¿Y los médicos? ¿Tienen médicos? ¿Se fueron los 4 que estaban? ¿Quiénes son los médicos del club? El doctor Miguel González, el médico que estuvo en Nacional, estuvo en la selección juvenil paraguaya, es un traumatólogo bastante preparado, ¿verdad? Y con otro colega suyo que también ya están trabajando hace una semana. Y ya se planificó toda la pretemporada, ya estamos viendo un lugar de descanso donde vamos a hacer acá en el club, tenemos un lugar dispuesto para eso y la pretemporada vamos a hacer acá en la casa nomás. Ahí nomás. Sí, pues tenemos 2 canchas, acá tenemos una cancha auxiliar que está en muy buenas condiciones, ¿verdad? Y con esta cuestión del protocolo, ¿verdad? No hay mucho que decir en cuanto a cancha, ¿verdad? Te estás sincerando, sos sincero en decir, esto podemos, acá no nos vamos a ningún lado. El tema es la parte contractual del plantel y de deuda, y disculpame que te haga la pregunta. Lo ideal sería comenzar de cero, y si no fuese así, decirle a los muchachos, aquí podemos y esto le vamos a dar. ¿Cuál va a ser la lectura que tenemos de la situación administrativa, lo que no para cumplir con el plantel? Y con deuda. No tenemos deuda de salario, nosotros terminamos el año sin de salario y premios del torneo local. Sí, tenemos pendiente un premio del partido que le ganamos a los venezolanos, ¿verdad? Que eso ya hablamos con los compañeros que vamos a ir pagando, ¿verdad? Pero ese es el único compromiso que tenemos. ¿Al día? Al día, nosotros terminamos, podemos preguntarle a cualquiera de los jugadores, nosotros le hemos abonado todo el salario de noviembre, el de diciembre se va a pagar seguramente en su momento el 15 de enero recién, proporcionalmente de acuerdo a lo que se trabajó, ¿verdad? Bueno, Celso, seguiremos charlando y los 6 que para completar 28, ¿cuándo? Y esto se está abriendo, decía Arturo, no hay prisa, si bien queremos ya tener completo, pero el mercado se está abriendo y seguiremos mirando, ¿verdad? Qué es lo que hay, ¿verdad? Nosotros no queremos también malgastar ni un solo centavo de lo que ingresa, así que estamos procurando optimizar nuestro dinero también lo mejor posible, ¿verdad? Bueno, chao Celso, gracias por tu tiempo, muy amable. Chao Arturo, un abrazo. Celso Cáceres, presidente, Luque. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram. Bilio.
En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se atienen a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplastines con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En Espina Autocentro, encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Comienza el año de la mejor manera, 800 millones en premios y 3 millonarios sorteos. Salen sí o sí 2 autos 0 kilómetros, 50 premios en efectivo. Animate a soñar, pedí CNT Sheporemoy. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortas césped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontralos en Chacomercios y red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Manuel Morales, ¿qué pasó con él? Lastimosamente se dio un reporte en las últimas horas de ligamentos cruzados, una lesión de ligamentos cruzados, y tiene por lo menos de 6 a 8 meses de recuperación. Emanuel Morales, que extrañamente sí aparece en la lista que va a realizar la pretemporada, pero está con la lesión. Una lesión va a hacer recuperación importante durante pretemporada. Sí, Ya ¿Se no operó juega. ya? ¿Se operó ya o se va a operar? Eso el es informe importante. salió de la lesión, no habló de Porque operación. Creería que Pero sí. ya no juega la apertura, Ya no juega, es ya no imposible. No, Pero no encaja tiene en que el irse a la Se cirugía reporta lo más esta mañana, rápido dice posible. rotura completa del ligamento cruzado anterior y menisco externo. Tiempo estimado 8 meses de recuperación. Sí. Los insecticidas Knockout en aerosol matan todo tipo de insectos, en especial al mosquito transmisor del dengue y la fiebre amarilla. En sus presentaciones, voladores, matatodos, rastreros y con citronela. Base, protección eficaz y segura contra el dengue. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios. Por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismet. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Con Multivitan 27 Plus elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios. Elegí ganarle al cansancio, elegí jugar más. Elegí sentirte mejor todos los días. Es un producto de Laboratorios Catedral. Multivitan 27 Plus, elegí más para tu día. Split Toque Stens, con poderoso motor de 4 velocidades, que lleva el aire más lejos, función nuclear que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Toque Stens, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Y Guaraní? Hasta aquí, sí, no, se llamaron a silencio. ¿Y plantel? En Guaraní. Sí. Gustavo Costa, bueno, Gustavo no habla, veo. Se fue a Buenos Aires. Se fue a Buenos Aires. Se fue a Buenos Aires. Está nombrado para interés Racing por Gustavo Costa, ¿no? Por lo menos como... Está buscando técnico. Está buscando Sí. técnico. ¿Y Gustavo Costa candidato? No. Es uno de los hombres que siempre la... Cada vez que se queda sin técnico Cada suena. mercado de así de... Por su amor a Racing. Así mismo. Bueno, ahora Sol hace oficial lo de Pablo Ayala, que estaba en el interés. Sol. Sí, Sol de Este es América. Pablo ya que estaba en... 12 de octubre. Sí, sí. estaba en está en el interés de River también. Ayer nos dijo que estaba más cerca River y finalmente terminó yendo a Sol de América. Sol de América. Pero decía Miguel Figueredo que Celso Ayala pidió un volante mixto y él encaja perfectamente con las características. Juega por dentro, juega por fuera. Cerró un buen sin año. problemas se adapta. Sí, Son una las de las figuras, principales son- figuras. Pero el presidente de River mismo dijo que interesaba a Sol. Sí, sí, sí. ¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western 1 en Paraguay. Escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Pasate a personal con un megaplan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses. 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además, tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores impecables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Life descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Prosegur es una empresa multinacional con presencia global que tiene marcado el objetivo de brindar un servicio de confianza con tecnología de vanguardia para la seguridad y gestión de su efectivo. Prosegur.
Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Los Reyes Magos llegan a Sandwichone con el mejor sabor para iniciar el año, con la panza llena y el corazón contento. Mañana tenés 2x1 en todos los sandwichones del menú, y para el postre te llevaste regalo un helado Arcor. Sandwichone, disfrútalo como quieras, cuando quieras. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haz tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguinos en redes sociales, Facebook, Instagram, Mostaza Paraguay y @mostazo_py. Mostaza te cuida. Bueno, y el tema de Ramón Sosa, ¿cómo lo ve como jugador, don Alfredo? Sí, interesantísimo jugador, con mucha potencia, con mucho brillo, con mucha gana, le mete fuerza, le mete intención, intuición. Yo no sé si Ahora interesante. Cuando comenzó recién lo veía como un volante de salida tipo central y juega como extremo. Sí, más como extremo, pero llegó a jugar de media punta, centralizado. ¿Y por qué algún no, que otro por qué partido. no jugó más ahí? Yo creo que la capacidad de 1 contra 1 y la velocidad que tiene Sí, lo deja mejor al costado. El Sí. enganche que tiene es distinto. Sí, Tiene abierto, un abierto. En el mano a mano es letal. es un Del enganche, medio para arriba, tiene sí. un enganche distinto. Y en Olimpia va a aprender mucho. A lo largo del campeonato, dos que se destacaron en esa función, si bien en equipos diferentes en cuanto al mano a mano y desequilibrio, Del Valle en Guaireña y Sosa en River. Con de los equipos de media tabla para Con abajo. características diferentes. Diferente, pero con un... Del Valle es más veloz. Sí, jugadores que llamaron la atención en este campeonato en esa función de desequilibrio, cada quien por su equipo y diferentes situaciones, ¿verdad? Extremos. Sosa quizás hace más diagonales, como Más para diagonales, tener sí. más protagonismo hacia el medio y buscar la posibilidad de remate al arco. Así Del mismo, Valle desborda más, correcto. llega más al fondo, puede tener posiciones también de media punta, pero veo así esa diferencia Sí, rápidamente. parecidas. ¿Cómo te va, Troadio? Hola Arturo, un saludo cordial para vos, feliz año para todos y bastante bien, gracias a Dios. O sea que en esto pues se pregunta mucho, somos muy preguntones por el tema de los jugadores que va a incorporar. Sí, y estamos viendo Arturo, primero estamos viendo la continuidad de varios que estuvieron con nosotros, tienen que llegar a un acuerdo nuevamente con el presidente porque como vos sabés, la mayoría de los jugadores vinieron, hicieron un contrato por un año que terminó el 31 de diciembre pasado. Entonces ahora están en manos del presidente. Nosotros son los jugadores que por ahí vamos a contar, todavía no queremos dar nombres para evitar cosas, porque muchas veces uno tira nombres y ya empiezan a aparecer muchas cosas, entonces queremos guardarnos un poquitito en ese sentido. Como te dije, ahora el presidente está negociando la continuidad de varios jugadores que por ahí tuvieron un buen año con nosotros y Dios quiera también que podamos contar con esos jugadores que le estamos pidiendo al presidente. Pero puesto por puesto, decinos los que ya se fueron oficialmente. Y perdón por los compañeros. Del Valle. Del Valle sí, va a Libertad, ya lo habíamos dicho hace más de un mes y medio. ¿Vos sabías que se iba a Del Valle a Libertad? Sí, eso sabíamos de antemano, porque él al no renovar su contrato con Guaireña, sabíamos que tenía alguna propuesta. Yo de mi parte nunca le pregunté porque estaba por respeto también a la decisión que él tomaba. Si era por mí, yo quería que él continúe, ¿verdad? Por todo lo que hizo con nosotros, ¿verdad? Pero obviamente el jugador tiene que crecer en esto, tiene un mejor contrato, un mejor club, ¿verdad? Entonces Pedrito, y después Arturo, hay mucho, el tema de los que nos siguen, todavía no, el presidente estamos viendo, Arturo, de qué jugadores podemos traer, porque tampoco podemos desprendernos antes de asegurarnos los jugadores que van a venir, ¿verdad? Porque la mayor parte tienen representantes y por ahí viene la mano, a veces los representantes son los que negocian esto, ¿verdad? En ese sentido yo no me meto, son los que negocian con el presidente. Por decirte, yo no le puedo soltar a un jugador que jugó todo el año y después no consigue un reemplazante, por decirte, ¿verdad? Obviamente que vamos a tratar de ver en las posiciones donde más sentimos, ¿verdad? Donde más sentimos. Ahora tuvimos la lesión de Ever Cantero nuevamente, y jugadores, tal vez Alejandro Toledo nos siga, tal vez ¿quién más? No viene a la mente ahora, pero hay una lista, ¿no? Por
por respeto a ellos también, porque todavía no se les comunicó, porque hay arreglos que tienen que hacer con el presidente. Entonces, nosotros en nuestro caso, en parte le respeto mucho al profesional, entonces está en ese sentido están ahora en manos del presidente las tratativas, las negociaciones, Arturo. Está bien. Entonces, hasta ahora nada firme. ¿En qué momento vas a decir? ¿Cuándo arranca la pretemporada? Nosotros arrancaríamos el lunes. El lunes estamos viendo la posibilidad de ir a Ciudad del Este o a Encarnación. Por el tema, nosotros no contamos con cancha, solo ¿Y en tenemos... Ciudad del Este dónde van a ir? Perdón, ¿dónde van a ir? Estamos viendo un hotel ahí donde hizo la pretemporada el 3 de febrero. Es una opción. Si no es en el Novil, tenemos el Club de Encarnación, en el Club que es uno de los oficiantes de Guaireña, que es ¿Cómo se llama el de Encarnación? Acá. El Club, que es de la misma empresa donde nosotros concentramos, que es la misma empresa, el dueño acá de uno de los oficiantes de Guaireña. Todavía tenés que ir a Encarnación, te digo. Alfredo Mendoza te salió. Digamos, yo creo que lo más factible es ahí, lo más factible porque ya estuvimos viendo de antemano. Un buen comienzo de año todavía. Sí, Dios quiera. Alfredo, queremos seguir de la misma manera y tratar de mejorar si es posible. Sí, señor, no, te escucho muy bien y te felicito otro año. Sí, gracias a Dios, bien, Alfredo. Hicimos un año increíble, tal vez un poco tristes al final por todo lo que pasó, pero esto es así. Tenemos que tratar de dar vuelta a la página y tratar de mejorar lo que hicimos. Tenemos que tratar de ir mejorando día a día en el trabajo que estamos haciendo. ¿Quién ama más a su valle, entre comillas, digamos, si el término no lo digo peyorativamente? ¿El guaireño o el encarnaceno? ¿O el villarriqueño y encarnaceno? Nosotros le ganamos los carnavales. ¿Quién? Ellos tienen también carnavales, pero nosotros eso sí. ¿A vos crees que un barrio se puede llamar, cómo se llama tu barrio? Yaguasaingó, el mejor de Encarnación. Perro colgado, ¿a vos qué te parece? No, pero Alfredo, yo creo que yo tuve compañero de fútbol a tu hermano. Vos sos de María Auxiliadora, creo. No, yo nací en Encarnación. No, nací yo. Mi otro hermano sí vive en... ¿Pero tu barrio cómo se llama, Alfredo? Barrio Yaguasaingó. ¿Y a vos qué te parece perro colgado? ¿Por qué te reí, Troayo? No, pero es simpático, pero en Encarnación hay muchos barrios así. Está el barrio Moicaé. En Moicaé, sí. Pacucuá. Sí, Pacucuá. Porque se pescaba mucho el pacú, de ahí viene el nombre Pacucuá. Y después de jugar. Sí. Agujero del pacú, ya están los expertos, che. Troadio, vos tuviste una charla con Nelson Aedo el domingo pasado. No, es un encuentro que solemos hacer todos los años. El año pasado también lo hicimos y no conversamos nada, jugamos el famoso piquibol con varios compañeros del Extendetarí, categoría es del año 99-2000. Estuvimos, si te nombro, estuvo la Topadora, estuvo Fabio Escobar, Topadora Cáceres, Atilio Cáceres, Osvaldo Cáceres, su hermano, conocidos así, ¿verdad? Que más o menos que ustedes les conocen, ¿verdad? Después hay muchos jugadores que estuvieron con nosotros que por ahí no trascendieron en primera división, ¿verdad? Pero estuvimos una tarde con un asadito. Es un encuentro que siempre lo solemos hacer, ¿verdad? Como muchos futbolistas lo hacen, ¿verdad? Jugamos un montón, una tarde nos compartimos, jugamos a las cartas, nos divertimos bastante. Bueno, Troadio, un saludo al aire, seguiremos charlando entonces. Te recomendó Encarnación pretemporada, Alfredo Mendoza, ¿lo vas a hacer ahí? Sí, sí, yo creo que es muy factible. Muy posible. Chao, Troadio, gracias. Chao, Arturo, un abrazo. ¿Qué es lo que te pasa, Pancho? Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que... Nada, me río nomás. ¿De quién? ¿De mí te río? Pacucuá. ¿Qué es lo que le pasa a este Pancho? Tengo una atrevido, recién ya el segundo día se ríe. Tampoco seamos serios, ¿verdad? Bueno. Listo. ¿Qué es lo que le pasa a tu Pancho? No suena mal. Eso no va, Arturo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Llegó al Paraguay Santec, la marca del polarizado americano de la mano de Rimark. Santec introduce al país las tecnologías nanocerámica y nanohíbrida que dan máxima visibilidad, mayor rechazo del calor, bloqueo de rayos UV y tienen 10 años de garantía. Santec representa y distribuye Erimark.
Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. ¿Cómo te va, Renato Vitar? Buenos días, Arturo, ¿cómo andamos? Bien, ¿y vos? Todo tranquilo, todo bien. ¿Vos estás con alguien ahí? ¿Alguien le dijo? ¿O yo escuché? ¿Vos estás con alguien Como ahí? entrando en un restaurante, no olvidamos que tapabocas, vamos a traer la camioneta. No, y tenés que usar ni tapabocas. Me extraña, pues, Renato, un tipo como vos. Por supuesto. ¿Y dónde estás? ¿Ya tenés? Ya tengo. Bueno. Niño Jorge, ¿qué pregunta para Renato? Lo de Walter González, que terminó un buen año en Chile, anteriormente perteneciendo a un equipo igualmente. ¿Él sigue siendo el Arauca, Renato, o no? ¿Quién es el dueño de su pase? ¿El club portugués sigue siendo Renato? No, él era del Pachuca. Del club Pachuca. Pachuca, sí. ¿Verdad? Y ahora el 31 de diciembre quedó libre. ¿Y está la posibilidad de volver al fútbol paraguayo? ¿Lo de Olimpia puede ser una opción? Puede ser una opción, siempre es una opción. Él anduvo muy bien ahí, está muy identificado bajo colores y siempre se habla de él ahí. Bueno, puede ser una opción, ¿por qué no? ¿Su contrato terminó con el Everton o ya con el grupo Pachuca en sí? Y terminó en simultáneo, terminaron los dos. Todo. El Everton es un club del grupo Pachuca. Claro, del mismo grupo. Y a partir de ahora tiene esa facilidad entonces de moverse en la libertad, en el caso de ustedes, viendo las ofertas. Así mismo, estamos ahora analizando todo lo que hay que tratar de meter y juntar con él y hablar un poco con él a ver qué quiere hacer y mostrarle un poco las cosas que tenemos. Renato, ¿y solo Olimpia aquí o algún otro equipo preguntó por él aquí en Paraguay? No, por ahora solo limpia, pero no tampoco preguntó, ¿verdad? Siempre se baraja su nombre porque estuvo ahí, ahora por la situación en la que está libre y vamos a ver en el transcurso de los días que pasan. ¿Y de afuera de qué mercado hay posibilidad? Tenemos una posibilidad en el fútbol asiático también, estamos barajando. Asiático. Renato, aparte de Walter González, ¿algún representado tuyo también que pueda volver o que exista un cambio de club? No hay nada todavía. Esta semana se está empezando a mover, pero bueno, vamos a ir viendo, pero no hay nada particular todavía que te pueda comentar. ¿Y de Olimpia, por el caso de Walter González, alguien se puso en contacto contigo o es una posibilidad que nace de parte de ustedes? Y siempre estamos en contacto con Olimpia por distintos jugadores que tenemos ahí y lo demás. Entonces, entre esas charlas siempre se hablan de varios jugadores. Entre ellos siempre está Walter. Pero de decirte que hay algo sigue, me da algo, no, todavía no. Tiene varios representantes con Paraja, jugadores, digo, el que los representa Renato Vitar. Entre ellos está el Derete, ¿verdad? Así mismo. ¿Y Gustavo Gómez juega hoy? Gustavo juega un partido importantísimo en Argentina. Bueno, igual te viene a Olimpia o no viene a Olimpia, Renato. Vamos a ver, la verdad que si te digo algo ahora es imprudente, ¿no? Si yo te pregunto a vos, ¿querés que vuelva? Sí. ¿Cómo? Si yo te pregunto a vos a título personal, ¿querés que vuelva Walter González a Olimpia? Sí, yo quiero que vuelva, por supuesto. Igual. Gracias, muy amable, Renato, gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, igual. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama el neumático con la mejor relación precio-calidad. Te invitamos a probar los nuevos lubricantes Control que vienen en distintas presentaciones: Tropical, Aloe, Chocolate y Nature. Disfruta como quieras. Control, Feel Mike Feel. Las desmalezadoras, motosierras y sopladoras Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable.
Visítanos en Casa Matriz, Avenida Artigas 1840, Steel Shop, Mariscal López 2336 y en Ruta Transchaco Casi Máxima Lugo. Steel, tu socio Mbarete. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Estamos con la oferta de González Jiménez, acondicionador de aire Tokio 12.000 BTU, función frío-calor. Incluye kit de instalación. Llévate ahorrando su cuota de 195.000 guaraníes. Llámanos al 413-0000 o envíanos un WhatsApp al 0981-448840. González Jiménez, primeros siempre. Ustedes saben qué dijo Miguel Figueroa, cuándo se van del Sol y cuánto llegan. ¿Vos sabés, Pancho? No sé. Y vos no sos periodista. Ayer nos dio 6 nombres. Pero Pancho no es periodista, viene acá en la mesa para que Ayer dijo que necesitaba 5, que Chito le pasó 5 Vos no posiciones. sos periodista, vos no sabés. Ahora, ¿de cuántos se fueron? No, porque está lo de Casal, por ejemplo, que está ahí, que se va. No, dijo que tenía dijo que 5 tenía años de contrato contrato. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Sí. ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? Difícil el periodista cuando vos le preguntás, ¿vos sabés? Yo no sé, te dice, ¿para qué vive periodista, verdad, Pablo? Periodista que tiene que saber, tiene que informarse, levantarse a las 3 de la mañana, no solamente para hacer pipí, para ver la información, ¿verdad, Pablo? Sí, así mismo. ¿Cómo anda, Pablo? Y bien, Arturo. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, contanos tu vida, sos nuevo jugador de Sol de América, contanos, Pablo, allá. Sí, hoy, hace unas horas, acabé de firmar con Sudamérica. Muy contento por llegar a un club serio. Y bueno, a tratar de meterle y a tratar de que Sol sea de vuelta a un equipo respetado. Pablo, ¿por cuánto tiempo el acuerdo firmado? El acuerdo es por un año, una opción a compra. Por un año con opción a compra. Y justo hablábamos ayer, Pablo, y nos decías que parecía que estaba más cerca lo de River. Finalmente fuiste hasta Villa Lisa, porque sos nuevo jugador de Sudamérica. ¿Qué cambió en las últimas horas como para dar este giro? No, yo creo que siempre Sol estuvo, como justamente estuvimos hablando, Sol prácticamente desde que inicié el 12 de octubre estaba en seguimiento mío. Así que nos decidimos por esta institución, por la manera de cómo se maneja, por la seriedad que tiene, por el objetivo que tiene para este año. Así que eso creo que jugó mucho. Pablo, te saluda Francisco López, permitime felicitarte, sé de tu trabajo desde abajo, jugador que empezó en categorías menores, la remaste, te subías al colectivo temprano, te ibas a practicar, un sacrificio hecho por vos para llegar y poniéndote un poquito en retrospectiva, analizando un poco, te pones a analizar todo lo que pasaste y a dónde estás llegando ahora, un gran paso otra vez porque Sol es un equipo serio, es un equipo que apunta siempre a ser protagonista del torneo. Sí, la verdad que sí, de por ahí te pasa eso en la cabeza, pensar en todo lo que uno pasó, pero también contento porque hoy en día eso está dando fruto y la verdad que muy contento con eso. Ahora tratar de ponerme otro objetivo más, de tratar de rendir en el Club Sudamérica y tratar de apuntar siempre más arriba. Uh-huh. ¿Ya hablaste con el entrenador, con Chito? ¿Ya llegaste a cruzar palabra con él? Todavía no pude hablar con él porque solamente esta semana estuve acá por atención porque estaba por el interior y seguramente en estos días voy a tratar de comunicarme con él para hablar un poco más con él. Bueno, Pablo, un saludo del aire, Pablo Ayala, que sea con éxito, Pablito, un saludo muy especial para vos. Muchísimas gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Pablo Ayala. ¿Vos sabés que el tema de Cerro? Patiño sí. Sí, 3 años de Casamendia contrato. no se va. Villasanti no se va. Eso saben, ¿verdad? Sí. Le puede traer la oferta a Cerro que te van a decir no. Sabes que la fuerza es muy tentadora. Sí. Cerro retrasó $8 millones por el 70%, Cerro quiso, le dijeron 50 y no hubo caso. De Villasanti. Arzamendia se queda. Sí. Sí. Y Patiño se queda. Patiño, sí, 3 años de contrato le preparan para la renovación. ¿Y Boselli? Y Boselli es la opción que está a punto de cerrarse. ¿Y por qué no se cierra Boselli? Sí. Quedaba poquito. Sí. Sí. Ustedes no me dieron bola. Olimpia le quiso. Sí, Sí, hace hace 2 años, pasado. en su momento. aquí con nosotros hace un año exactamente. Antes de ir a Corinthians. Hace 2 años en realidad. Sí. Hace En 2 años. 2018. Cuando salía de León. Diciembre del 2018. Así mismo. Habló otro ¿Qué es lo vato. que ustedes le vieron a Boselli?
Sin bola. Inclusive aquí Que lo vimos. Espera. ¿Qué es lo que te pasa, Pancho? Sí, le vimos. encontrando algo que Sí, nos le dijo vi. Trovato a nosotros. Es muy buen jugador, pero sus números no están para Paraguay, nos dijo Trovato. El 10 de diciembre del Muy 2018. bien, niño, qué bien, niño, estuviste bien ahí. Era caro en ese Y momento. ahora y por eso dije lo de Boselli acá, que le preguntamos. Sí. Pero ¿qué característica tiene Boselli? No, allá se bola. No sea Buen bola, juego Pancho. aéreo. Vaya a Espera, ganar no, crédito. espera. Su movimiento. ¿Qué característica tiene Boselli? Boselli salió campeón. Yo Otra cosa eso, lo campeón. tengo a Boselli desde el 2009. ¿Qué característica tiene Boselli? 9, delantero, grande, 9 de área, pero tiene también técnica, va bien al cabezazo, tiene buen dominio, baja bien la pelota, se mueve, se parece a pivotea bien, Tiene más cabeceo que Churín. tiene más cabeceo que Tiene Churín. menos movilidad que Churín. Por eso, pues yo estoy preguntando. Menos movilidad, es En más de esta área. mesa, y no tenemos que imaginar, me supongo Tiene que menos. Es más finalizador. Sí, Así es mismo. más goleador inclusive. Sí. me supongo que Chiqui Arce, que ya no confío en Aedo. Pero en buen sentido la palabra, no la palabra no es confiar, que ya no, ¿cómo usamos el término? Para no ofender. Buscó renovación en esa parte. Pero renovación no, porque Boselli tiene 40 Sí. años. No, y volviendo a la palabra, porque Aedo dijo eso, que Tácticamente quería no le- Trae un jugador de 35 años. A mí, a Edo no. Tácticamente ¿Cuál fue el buscó pecado? otra variante. Pero ¿cuál fue el pecado a Edo? José Ortigosa no. Morales muy joven. Aquí no había que verlo, dice Chiqui. Y ojalá que esté escuchando Chiqui Arce en la radio porque no habla con nosotros, ¿verdad? Va a hablar, no, sí. Pero habla cuando Sí. quiera. Le va a tocar el turno y vamos a en tener algunos días. Vamos a sacar bolilleros para tocar turno con Chiqui Arce. Vamos a tocar turno con él. Porque con él no hablamos. Que iba a hablar antes del fin de año, que iba a hablar antes del fin de año. Y si eligió otro medio no hay problema. Yo respeto eso. Y ojalá hable con nosotros. ¿Qué es lo que es? Exacto, turno. Y yo estoy acá de vacaciones y vengo a la radio. Ah, Después, 24. va a y- decir. Y ocurre que bueno, juega con el Cacherito conmigo, Pancho. Son muy pendejos todavía. De a poco vamos a ir. Y Pancho, ¿vos qué crees que está bien esto? No, entró con todo. ¿Y a vos te gusta, veo? Sí, sí me gusta. A la puta. Sí. Que ¿Y vos? entre, que No, entre. no. Muy rápido. Muy verde esto, Al viejo. primer día ya No, yo no presente puedo ya. cuestionar a nadie. tampoco. Y ocurre que... Millennial. Yo también soy Ah, nudista aquí. bueno, le dije, listo, le dale, dije, no empate. dije más, no voy a más decir nada. No, decí, Pancho, Listo. le dije... Cuando te pregunto, es Ah. grande, mide 1,90. Eso que yo No, veo... no, vos sabés que no es tan No, grande, es grande, tan no, alto, uno no, 80 tiene, 1,80 tiene. 81, Sí, más sí, máximo de Churín. si vos... sí, Si exactamente. vos, Chiqui Arce, vos sos Chiqui, Sí. y yo te pregunto a Pancho, a los compañeros, ¿por qué elegiste Boselli? ¿Qué me respondes? Pues le van a preguntar cuando venga. Sí. ¿Es verdad, Alfredo? Sí. Es una pregunta obligada. Cerro no puede contratar mucho, porque dijo Zapata, vamos a ajustar los presupuestos. Es un definidor. Para mí, Cerro tiene la gente para ponerle pelotas interesantes, como el caso de Aquino, como el caso de Pachi. Sí. Y cuando levantaban la cabeza, muchas veces con Churín, sí tenían la opción de poner la pelota y que Churín resuelva. O tirar una pared con Churín. En esta clausura no, en esta clausura le costó muchísimo. Sí, más. pero, a ver, digo, con Aedo siempre, Aedo lo que tiene es que hay veces que se enredaba solo, sin que eso sea, una crítica. Se enredaba en este caso, a la hora de definir. Aedo Verdurita. No, Los no, goles no. que le hizo, que dos goles de clasificación a Argentina y a Venezuela. Pero tiene mucha menos definición que Churín. Siempre Pero Aedo, comparado con Churín. pero a Aedo nunca se le No es calificó como goleador. goleador. Así Exactamente, mismo. no es goleador. Alfredo, Así mismo. no digamos que a Aedo Diario. estaba para Sí. hacer gol en Cerro, Es un Se gladiador. lo destaca por otras cosas Es un antes que gladiador. por ser Y definidor. ahora también. jugar- Guerrero. Ahora juega para Boselli. Sí, Y le van a poner sí. pelota a Boselli para que entonces, defina. según Es que Pancho, según necesitan. Pancho, que vino a pegar acá con toda la mesa, Necesitan. él es un definidor. Y Sí, Cerro sí. carece de definidor y por eso. Te voy a decir una. Delantero goleador. Sí. Gol Budá. Estira el gol, sí. Sí, Bien. goleador. Solo que en el Y- último y año Boselli. no fue Movimiento gol, goleador. hizo 5 goles nada más. Eso Nada sí, más. pero en su época Claro, se le claro, caía por la claro. espalda y entraba. Pero, ¿qué versión? Con el formato que juega Cerro, Ah, en principio y va a jugar, esa va a jugar en versión. función a Boselli. Va a jugar Cerro en función del delantero y ese es Boselli. Pero Para ese nuestro- es el tema también, hay que poner en contexto la situación, porque nosotros estamos hablando de un Boselli de hace 10 años más o menos, de cuando todos lo Pero reconocemos eso, como Pancho, estudiante, lo van a buscar. estuvo en la Pancho quiere Premier ganar League. protagonismo en esta mesa. Le pregunto a Pancho López, es definido. Pero en Me el- da un ratito. ¿Está en Cerro por qué? Porque le habló Chiqui, le dijo vení. Es una brillante oportunidad para él. Sí. Porque sabe que no tiene reemplazo. Porque va a ser Boselli. Habría que ver qué pasa si Boselli no y entra otro sí. ¿Cómo el tema? Sí. Vos sos Alfredo y sabés eso. Sí. Claro que Jugador sí. que viene de este tipo. Yo no digo que nadie le asegura la titularidad. Pero
Buena suerte, mala suerte, quién Así sabe. mismo, Chiqui Arce. Sí. ¿Le puede salir bien como le puede salir mal? Sí. No, pero Claro. para que Chiqui recomiende. Chiqui recomendó. Sí. Sí, Sí, sí. Chiqui Eso pidió dijo luego. Mundo Cerro, dijo, ¿verdad? Sí, que es el nombre apuntado. Que él recomendó. Admitió que sí. En que principio le era interesaba. Prato. Eso hay que aclararlo. Prato, pero Como se cayó Sí. lo de Prato. Prato Estaba más lejano que... Prato era un poco más inalcanzable. El ideal era Plato. No, ¿Quién pidió por José Ortigosa? Arce. La pucha. No, la verdad, Chiqui. Y no terminó funcionando Arce. Y no terminó Ortigosa. Sí. Cuando fue Pero esta no terminó funcionando por una cuestión personal o por una cuestión del estilo que quiere Arce. No, no, por el propio Ortigosa. No estaba en su mejor momento. no, Chiqui estaba en su Arce mejor recomienda momento, a sí. Ortigosa, que estaba más flaco, para que juegue en Cerro y después no lo pone, es porque no convenció. Sí, no comenzó. Y es A el Edo- fútbol, a es Edo- así. a Edo lo dejó ir y a Edo le llamó la atención la manera como se fue de Cerro. Porque el propio Chiqui Arce le dijo, hasta aquí llegamos. Sergio Aquino, que este lloraba de emoción, este digo, mal disculpame, Víctor, vos llorabas por Sergio Vareiro. Es Sergio Varela, sí. Lloraba de emoción, dijo Víctor. Yo me acuerdo que dije que era el Tiene las reemplazante de Churini. características, la marca, Nada. Y sí, nada, y a lo nada. mejor es es que no va a decidir vos, decide el técnico. A lo mejor este año puede ser que empiece a jugar, la confianza. El mundo Cerro no es fácil. Vestir la camiseta de Cerro o Olimpia no es fácil. Ese cambio importante de General Díaz, de pelear otras cosas. es pasar a un Cerro, cambio, cuesta. es un cambio abismal. Hasta que se dé cuenta el joven. A mí me extraña, Alfredo, yo estoy de vacaciones, me voy a ir nomás allá. No, pero estamos. Sí. No me voy a ir nomás allá. ¿Por qué? Está bien. ¿Por qué, Alfredo? Porque si vos sos técnico, que vos no sé por qué no quisiste en tu vida ser técnico. Y no me da. No es que no te va, me dio, no. entonces te da. Entonces, y vos le decís a vos, el Chiqui Arce hizo la negociación. Sí. Es un doble compromiso. Decirle a la dirigencia una negociación, y ojalá esté escuchando Chiqui en el buen sentido de la palabra. El que le llama, no digo yo que vaya, no es lo económico. ¿Querés venir? Me quiero ir. Sí. Esto arreglar con el club. Sí. No va a arreglar Chiqui. Correcto. Chiqui no va a arreglar la parte Correcto. económica. Se va a arreglar el jugador con el club. Hago la captación. Sí. Es un doble compromiso el de Chiqui Arce en traerlo y que el jugador le rinda. Sí. Porque Cerro le puede decir a Chiqui, vos pediste, aunque vino con pase en mano, Sí, libre de este Corinthians. jugador tiene su costo. Libre de Corinthians. Hicimos un esfuerzo para traerte. Ese es el tema de Chiqui ahora. No puede fallar. Boselli, Pancho, a vos que decís que cosa que estira el gol. Olvidá. Olga. Y no vaya que Pancho que por ser gol va a ser jugador de Cerro. Gentilicio, así como vos se le decir de la posición. Y sí, gentilicio de Chiqui 9. Pero en el riego está la ganancia, Arturo. La puta, esa frase es la primera vez que escucho. Le Por puede- favor, Pancho, le puede salir Pero por me muy- vengan a jugar. Mira ¿Qué que- pasa, Pancho? espera, No me interesa. No me interesa. Espera un ratito. ¿Qué es lo que pasa? Hizo gol en México, hizo Pero gol en yo- Brasil. Se va a Campeón. cansar de hacer goles Campeón. acá, Arturo. Ese viejo, ese Ese es un comentario muy jugado. Ese Billy Cafaro, ¿sabe quién es? Y es de. Ese no era de. El viejazo. El club de Cano era ese, Arturo. Este fue de la época de los Shakers, por ahí era este. Piti, mi amor. El shaker uruguayo. Sí, sí, Los sí. shake. Los Shakers eran. Los shakers de acá. Los Shakers eran. O los Sheila allá. Y los hermanos uruguayos. No, los hermanos Ibañez eran paraguayos. Los shake. Te pedí un favor. Sí. No te metas si no sabes. Contigo, Luis. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Rubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante, chía, yerba mate y Rubillá. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio, con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980, llámanos al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Lice tiene 2 nuevos sabores de lo que todos somos hinchas, asado de tira y provolones. Si te gusta el asado, te va a encantar la nueva edición limitada de Lice. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida.
Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados, con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook, Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando En el sueños. Arco de Cerro. Muñoz. Sí. Y aseguró a Miguel Martínez que cumplió buenas tareas como suplente. Le compra el pase. Pero sí, Muñoz el titular. No descolló, cumplió. Claro, cumplió. Pero tiene tranquilidad de que si a Ahí Muñoz está. le pasa algo, Martínez está para cumplir. No dijo gol a Oscar Ullón, disculpame, Dito, y escuchá bien en Ciudad del Este quien dijo, no dijo Alfredo Mendoza. Ese gol se usa más para los arqueros que regalan goles, También. no para un Sí, delantero. También. No, gol, Entonces vos te equivocaste. no, pues se usa también para el delantero. No. El que estira el gol El que es el tira- gol. tira la bola. Los arqueros y los espera, delanteros. espera, ¿qué número tenemos, niño? 618-4700. Gol A se dice al arquero que le hace goles tontos. El que estira el gol tonto. El gol A. Y según Pancho, que vino a jugar de cancherito, ¿cómo dijiste vos que el gol al 9 que tira el gol? Sí, no, ¿Qué y número tenemos, se niño? le cae por la 618, espalda y entra, se le va por la cabeza y entra, en la rodilla y Gol A, entra. gol sonso. Pero hay delantero golgada. No. ¿Qué número tenemos, niño? Erwin Nava goleador golgada, por ejemplo. 618-4700. Sí, pero ¿por dónde se le iba a entrar? ¿Qué número, niño? 618-4700. En serio, a Pancho, que juega de cancherito, que gol es el arquero, que le hacen un gol sonso. No que el delantero va y porque le cae la pelota hace el gol. Y si le interesa, le interesa, y si no le interesa, no es mi problema. Ojo, ay, pure. Yo no voy a ni mis vacaciones para acá. ¡Hola! Comandante, Eh. gol para el arquero. Y eso pues le digo a Pancho. Ah, la puta. Hola. Hola, Sí. gol con el arquero que para ir a hacer la Y gol. lógico, viene Pancho, juega de cancherito, le pregunto a Boselli, voy a terminar porque me estoy quedando difónico, y dice gol porque la pelota le queda y hace gol. El gol de arquero, Alfredo, hola. Sí, gol del arquero. ¿Cómo que juega de cancherito Y ahí? decirle lo que pensás de él, decirle en su cara. Y juega de cancherito, que se vaya otra vez. No. Hola. Aguantámela por Hola. lo menos más. Del arquero, gol. Y sabe que Pancho ¿Cuál qué? va a ocurrir que veo. Hola. Un carejo, Hola. Hola. Bueno, terminó Gustavito. Hola. No hay retorno, no hay vuelta que darle. Hola. Mira, no hay. Se saturan las líneas. quedó mo- Yo sé, 618-4700. bueno, vuelvo, es el arquero Pancho. y Bueno, aprendí. listo. No, ¿Cómo ya le sí, decimos? listo. No, eso. Y Alfredo me extraña un tipo como vos. del ¿Cómo le interior. decimos entonces al goleador que Sí, goleador. está Hola. ahí? Pescambuel. Tiene suerte. Pescambuel. No sé. Hola. No sé. Hola. Hola, Sí. Arturo. Gol para el arquero. Y ¿Cómo eso hacemos le jugar? dije a Pancho que vino a jugar de cancherito. Por eso le dije, ¿qué te pasa, Pancho? Porque viene, se sienta, quiere hacer un protagonismo y la embarra. Entonces, tiene que aprender que el gol es arquero. Él no puede decir, ¿cuánto hace periodismo? 16 años. Si yo soy tu profesor, te reviento. Porque si yo en una clase, vos no sabes círculo de periodismo, me la pico y me voy. Y yo le digo a un alumno, me dice por Por delantero. No, puede decir, es un oportunista en el área. Es oportunista en el área. Porque los 9 tienen que ser oportunistas. Sí. Ese sí. Sí. Hola. Hola, comandante. Sí. Gol es del arquero. Gracias, ya está. Muchísimas gracias, valoramos todo. Arturo, Bueno, pero yo lo aprendí. a vos te ayudó Ullón, por eso vos... Sí, Sí. Eso también hay que... Gracias, Ullón. No, cierto. Don Arturo, puede ser un qué boludo para Pancho. Don Arturo, puede ser un qué boludo para Pancho López. Y aprendió la lección. Que aquí hicimos, bueno, ya está, ya la posible. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Somellana 1751 Casi Cubishek o llámenos al 729-6060 Fleming.
Aprovecha esta super promoción que tenemos en Electroban. Comprando cualquier producto de la marca Electrolux estás generando cupones electrónicos para ganarte una fabulosa camioneta Brilliance V3 0 km. Y tu primera cuota la pagas recién en febrero. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 ya. ¡Japa Electroban! Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay con el primer puesto en recordación, preferencia y uso. Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellala, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar al rojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre. Lunes a viernes 7:30 a 19 horas, sábado de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización de tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos. 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra residencial y comercial La Perla, zona con luz eléctrica, calles totalmente empedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández y Río Abu, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrí las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Informa la APF que se amplía la lista de árbitros con insignia FIFA para el año 2021. Era cantado por la cantidad de partidos que tenía Carlos Paul Benítez. A partir de este año será árbitro con insignia FIFA, podrá pitar partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Asistentes con insignia FIFA a partir del 2021: Eduardo Britos, José Villagra, Luis Onieva, Nancy Fernández y Julio Aranda. Y como árbitros VAR con insignia FIFA: Ulises Mereles, Ever Aquino, Juan Gabriel Benítez, Nancy Fernández y Zulma Quiñones. Estos nombres se suman a la nómina de autoridades que ya contaban con la insignia FIFA y que van a continuar, es decir, Ever Aquino, Juan Benítez, José Méndez, Mario Díaz de Vivar, Denis López, Juan López, Arnaldo Samaniego, Zulma Quiñones, Elena Cantero y Angelina Rodas. Todos estos árbitros, repito, pueden dirigir durante la temporada Copa Libertadores, Copa Sudamericana y lógicamente cualquier evento internacional. Y los asistentes que tienen insignia FIFA, que se mantienen, son Eduardo Caroso, Milcia Saldívar, Roberto Cañete, José Cuevas, Rodney Aquino, y para el fútbol femenino, Laura Miranda, Nadia Weiler, Nilda Gamarra y Rosana Salinas. Entonces la principal novedad: nuevo árbitro con insignia FIFA, Carlos Paul Benítez, para el 2021. Seguro que le conviene Seguros de Chaco, Marisca López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Sebellala, Casa de la Victoria. Seguimos en Facebook e Instagram, teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Llegó el famoso experto en frío Airefama, con tecnología Turbo Cool, con 3 años de garantía y muy bajo consumo, en cuota de 159.000 guaraníes. Comunicate al 288-3000 o ingresa a inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de su espacio un hogar. Mirando el repaso del equipo de Cerro, decíamos el tema de los arqueros, Víctor. Sí. Nos quedamos en el arco. Muñoz, Miguel Martínez, ya seguro en ese sentido. Está bien cubierto el tercer arquero, normalmente. Es José Miers, juvenil, que todavía no debutó en la primera. Claro, tiene físico importante, en inferiores un buen recorrido. Para ir agendando. Exactamente, para más adelante. Laterales, vamos a arrancar por derecha y por izquierda. ¿Qué tiene por derecha? Por derecha, Alberto Espínola, hoy el titular indiscutible. Sí. Jugador de selección. Opción B tiene a Fabián Franco, que llegó a jugar la última fecha ante 12 de octubre en Itagua. Y también Marcos Cáceres llegó a completar en algún partido, jugó de hecho un par de titular, pero en realidad él es más central, ya con la experiencia que tiene, el recorrido en cuanto a metros de la cancha,
creo que hoy en día no le da para ser titular como lateral derecho como opción 1, pero para salvar también está Pero tiene disponible. esas tres opciones. Alberto Espínola, hoy el punto principal, Fabián Franco, y si la situación amerita, sí, lo de Marcos Cáceres. Sí, También porque Marcos Cáceres, acordate que en Newell's, él salió campeón en Newell's jugando de lateral derecho. Sí. Y siendo jugó figura. muchísimo en Racing, también jugó mucho de lateral, en la selección jugó mucho de lateral, Así pero mismo. hoy en día con la velocidad ya disminuida, por así decirlo, le Y en cuesta un poco el más. carril opuesto, los laterales, Arzamendia. Y tiene a Santiago Arzamendia, tiene a Daniel Rivas, que llegó a jugar también algún que otro partido, y Alan Rodríguez. En realidad el orden es Arzamendia, Rodríguez, Rivas. Así mismo, así mismo. Las veces que jugó Rivas en este último tramo le costó muchísimo. Así Con mismo. Alan Rodríguez pudo complementar un poco Sí, más. porque tiene más Se ataques lesionó de también. Rivas. Sí. Entonces ahí no... Pero Arzamendia es el uno indiscutible, El por uno así decirlo. indiscutible. sí. Lo que se da ahí me parece que hay una diferencia muy grande entre el 1 y los que vienen atrás. En los dos carriles, lado derecho y En izquierdo. los dos carriles, pero en el carril por derecha tenés la experiencia de Cáceres, pues, que te puede dar una mano, ¿verdad? Aquel gol que le marcan a Cerro, creo que fue Guaireña, donde Rivas se equivoca, le pasa a Villasanti. River, ante River en Ante cancha de River. En cancha de River. Por ejemplo... En ese partido hizo un penal también Rivas. Exacto, terminó costándole un poco la falta de confianza, la falta de inexperiencia. Arriba por ese costado por izquierda. De jugar, el titular. Pero sopesando los dos lados, tiene para cubrir mejor el lado derecho que el lado izquierdo, creo. Sí, sí. Sí. Aunque Alan Rodríguez no desentonó tampoco. Y es más de ataque si es que lo comparamos con Marcos Cáceres. Es más de Sí, ataque, eso sí. es más de ataque. Mucho más de ataque. O sea, Menos de marca Además, y más ataque. y eso se dio también en este Cerro de Chiqui. Cuando, vos sabés que cuando no estaba Beto, no estaba Arzamendia en cierto momento del... hubo un momento dado donde jugó Palau, cuando entraba, ¿verdad? Cerro no perdía la filosofía, no es que entraba a un suplente y se notaba demasiado, no, seguía jugando a lo mismo y es más, uno decía, bueno, ahora que no está Arzamendia, que es salida, de repente cuando no estaba Arzamendia, puede caer o puede decaer el fútbol de Cerro por ese lado, pero no, igual siguió con la filosofía y con eso le dio, esa impronta le dio Chiqui. sí, sí. De que entre el que entre entraba al mismo nivel casi que el suplente, eso es muy Por difícil. funcionamiento. Por funcionamiento, Y exactamente. hablando Eso de es funcionamiento, vamos muy difícil. a hablar de los centrales, pero antes Luis. Tu casa te espera. Aprovecha este beneficio que te da Bancop con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa. Con tasas desde el 8,9% hasta 570 millones. ¿Qué estás esperando? Informate más llamando al 021-325-5000 o visítanos en redes sociales. Bancop, un banco con raíces. Nicey abrió su local en Asunción, donde vas a encontrar de todo: celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y mucho más, al mejor precio. Te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Síguenos en redes como @Nicey Oficial. Nicey, tecnología y confianza cada vez más cerca. Y vos, cada vez que cargas nafta, ¿qué estás buscando? ¿Calidad o buen precio? Por eso en Copetrol puedes cargar todo en uno con Supra 95, porque es única por su mayor octanaje y calidad al precio de una nafta 93. Carga Supra 95, Copetrol, ¡vamos! Ahora el repaso de los centrales. Hablamos de los laterales. Hoy los centrales titulares, Patiño. Patiño y Alexis Duarte. Y Duarte. Alexis Sí. Duarte. Y Marcos Cáceres Titulares. como opción. Y ahí me parece que faltaría uno más. De lo que ayer hablábamos, Luis Cardoso suena como una posibilidad, Sí. aunque me decían que hay otros clubes también interesados aquí en Paraguay. En Luis. Por Luis Sí. Cardoso primero se tiene Puede que ser Guaraní, desvincular de uno de ellos. Libertad. Me da la impresión Y que sí, Guaraní puede, puede se le ser, fue sí. Javier Báez, entonces, Sí, señor. no sé, digo, Puede ser por ahí un puede... cambio puede ser ahí. Y después juveniles. Juveniles. Subió un par de juveniles en este último tramo. Porque recordamos, Joel. ¿El Valle? ¿El Valle era el que- Sí, Rodrigo del Valle. En realidad, Rodrigo del Valle es originalmente volante central. En reserva jugaba allí, pero desde la llegada a primera con Francisco Arce ya se acomodó como zaguero central. Siempre recordando que Joel Jiménez, que era una opción, dejó de ser de Cerro porque ayer fue confirmado en Sol de América. Joel podía jugar de lateral izquierdo, lo hizo, y también de zaguero central en algún Él es zaguero por izquierda. Sí, Joel. exactamente. Yo creo que y Cerro ha sacado uno de los mejores centrales del fútbol paraguayo de los últimos tiempos. Sí. Y el que no lo quiera ver, no sé, a lo mejor por fanatismo, qué sé yo, pero digo, Pulpito Duarte, una elegancia, una prestancia, una tranquilidad para jugar como central. A mí me llama la atención la personalidad que tiene siendo tan joven y con pocos partidos en principio en primera. Ahora tiene
Es más, metió 24 partidos sin perder, Pulpito. Sí. Hay que tener un debut así, una campaña así. La revelación del torneo. Para mí fue la revelación, a la situación individual en sí. Pero ¿verdad? digo, mira que le tocó marcarle a los mejores. Totalmente. Le tocó marcarle a Roque, le tocó marcarle a Sazá, le tocó marcarle a 24 juegos. Claro, entonces a Bobadilla, a Tacuara, sí. Y en todos haciendo buen partido, gran partido, en todos los compromisos que le tocó contra delanteros difíciles, complicados, inclusive rápidos en algunos casos. Ahora se le viene un examen importante. Además, un central. Ahora Copa Libertadores. Que también da gusto verle jugar. Eso va a ser importante para lo que viene. Verle jugar porque siempre tiene claridad, siempre entrega bien. Tiene buen pie. Con la prontitud que necesita. Y a mí me gusta mucho su elegancia. La elegancia que tiene para jugar es... hace su anticipo, a mí me gusta mucho su anticipo. Porque si hacemos un repaso de los últimos centrales que sacó el fútbol paraguayo, tenemos que Gómez, Balbuena, que son de exportación, digo. Robert Rojas. Robert Rojas, sí. Bueno, me parece que Pulpito está en el camino de ser de exportación. Sí, es joven, ¿cuándo tiene? ¿20? ¿21 máximo? No, 21. 21, tiene una performance. Y a Cerro le viene muy bien porque se complementa muy bien con un experimentado como lo es Patiño. Sí. Que cuando Patiño algunas veces se pasa de revoluciones, está allí para darle el paño frío y poner el paño frío. Patiño tiene que recuperar el nivel. Porque perdió en la última etapa en Cerro, él perdió nivel físico. En la última etapa, decir, los últimos partidos, sí. Él también jugaba entre lesión y lesión del tobillo. Porque estaba limitado. Es un jugador impetuoso que va a todas, con todo, entonces su físico es primordial. 12 de marzo del 2000, 20 años tiene. Ahora en marzo va a cumplir 21 Alexis Duarte. Así que joven, sin dudas. Hablando en sí de lo que tiene que ver con Alexis Duarte, Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Llegó el día Itaú a Punto Farma. Hoy, pagando con las tarjetas de crédito Itaú, tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 343 puntos en todo el país. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Está en línea, recién lo veníamos charlando, los puestos en Cerro, estábamos repasando la defensa. Alexis Duarte, de gran año sin dudas en Cerro Porteño. Te saluda Jorge Sosa, esto es Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás, Alexis? Buenas tardes. Se fue, se encontró ahí la comunicación. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con Alexis. Decía Pancho la revelación, creo que vamos a coincidir en la zona allí defensiva, sí. Cerro tuvo dos cosas, la mejor contratación sobre todo en esa primera parte post pandemia. Sí. Que fue Claudio Aquino, que vino y realmente le sacó todo el jugo Cerro a su contratación. Sí. Todo tiene más para dar. Yo creo que tiene, hasta inclusive tiene más, no, pero tiene. Creo que tiene más. Y tuvo a una de las grandes figuras o la gran figura, me parece, la revelación del campeonato, que fue Alexis. Uno puede decir, sí, pero en Olimpia estuvo Polenta o estuvo el Pollo, sí, pero ya no era revelación. El Pollo ya era uno a confirmar. Claro, por su aparición en primera. Y Polenta venía con un cartel con una chapa importante, ya se sabía, claro. Característica diferente también. Y lo hacemos sencillo y fácil. ¿Quién lo tenía Alexis Duarte hace un año y medio? No estaba en el radar futbolístico. Entonces, ahí por eso decimos la revelación. Porque si uno decía Diego Polenta hace un año y medio, sí, ya lo teníamos a lo mejor en el radar de la MLS, o el Pollo de Recalde con lo que dio en Libertad. Pero sí, Alexis Duarte no lo teníamos. Apareció accidentalmente también. Exacto. Sí. Y apareció y la rompió. Por la pandemia también, o por las lesiones. Fue una apuesta. Cáceres, Amoregueta lesionados y Patiño suspendido. Y aparece en aquel partido ante Libertad cuando se reanuda todo. Y a partir de ahí no soltó el puesto. Incluso agregando más lo que decías, la racha invicta, en ese tiempo él fue el único jugador que jugó todos los partidos. Solo descansó ante 12 de octubre, la última fecha ahora de clausura, fase regular. Después desde Libertad, novena fecha de la apertura hasta la 10ª fecha del torneo clausura. Jugó absolutamente todos los minutos de Cerro Porteño. Sí, señor.
Luis. Empezá el 2021 con la mejor moto del país, el Leopard GSX 150, la elegancia donde la seguridad y la potencia están presentes. La GSX 150 es sofistificada, económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contáctanos al WhatsApp 0981 48 41 35 y síguenos en Facebook @LeopardPY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante y antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia, del Este Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Mickey nos presenta la sal marina con finas hierbas y la sal marina entre fina condimentada, especial para carnes, ensaladas y comidas de todo tipo. Refuerzan sabores, son bajo en sodio, cuidan la salud. Mickey, con 51 años en el mercado, sigue creciendo con la obligación de ser buenos. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate más en visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco, vos estás primero. Hablábamos recién de la defensa de Cerro Porteño y sin duda es uno de los jugadores, no solo de Cerro Porteño, sino a nivel campeonato en sí, revelaciones, es Alexis Duarte, que está en línea, defensor de Cerro Porteño. Te saluda Jorge Sosa, esto es Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás, Alexis? Buenas tardes, feliz año. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ahí? ¿Cómo estás, Alexis? Muchas gracias por la llamada. Bien, bien. Cambió tu año, ¿eh? Seguro que todos tus excompañeros, no sé, de colegio, los amigos, ya en primera, claro, vecinos, comenzaron a aparecer todos, nosotros, los medios mismos. O sea, ¿cambió este año que pasó, Alexis, para vos? Y sí, la verdad que cambió todo para mí. ¿Cuándo fue el primer llamado? Sí, ¿cuál fue el primer llamado de Chiqui cuando te dice vas a estar en plantel y vas a jugar en primera? ¿Recordás esa sensación previa cuando te habla de la citación para estar en el equipo de primera de Cerro? Sí, me acuerdo. O sea, en ese entonces también me había comentado que iba a jugar contra la Libertad y el tema de la pandemia se suspendió todo, no jugué. Claro, en ese momento. Y después, cuando empezó todo otra vez de nuevo, él me volvió a hablar que voy a jugar, que fue tranquilo, como yo sé hacer. Me motivó, la verdad. Y a partir de allí, sin duda, tener a tu padre, un hombre de mucha experiencia también ya en el fútbol, sin duda que sirvió bastante para eso, pero también el apoyo de los compañeros. ¿Quién en el plantel se te acercó y te habló de los experimentados en Cerro, sumado a Francisco Arce como entrenador? Y Diego me hablaba mucho ahí en ese momento, Diego y Patiño Lunes. ¿Diego Churín? Sí, Diego Churín. ¿Y el otro quién? Patiño, los dos que más te hablaban allí. A lo largo de esos primeros partidos, un juego que recordás, ese de Libertad, imagino que es el juego que más recordás por allí, porque que fue el inicio, el debut en sí, ¿o no? Sí, me acuerdo. ¿Ese es el juego que más recordás de todo o no? O sea, que te queda así en la memoria. Si te pregunto, si te quedas con un juego a lo largo de ese primer semestre de Cerro de la Apertura, ¿con cuál partido te quedas? Y me quedo con el primer clásico de hoy. El primer clásico, ese es el partido con el cual te quedas. ¿Víctor? Sí, Alexis, en cuanto al tema contractual, la típica pregunta, porque llamaste la atención de todos durante este último torneo, si es que hubo algún sondeo, alguna consulta, o en realidad no hay forma de que te muevas de Cerro Porteño para este 2021. Y sondeos siempre hay, pero yo estoy enfocado ahora mismo en lo que es Cerro, o sea, en este momento, manteniendo un nivel, seguir trabajando y dejar en manos del empresario si que hay algo a hacer. ¿Quién te representa, dicho sea de paso, Alexis? Justo se entrecortó. ¿Se entrecortó? Sí. ¿Puedes repetir? ¿Cómo? ¿Puedes repetir la persona? Justo se entrecortó, creo que está en una zona baja y se cortó la llamada. ¿Quién te representa?
Renato Vitar. Renato Vitar, ah, correcto, allí está, justo ahí se habían recortado. Te dicen Cheche, Alexis, ¿no? Sí, Cheche me dicen acá, por mi casa. Sí, hacia tu casa. Alexis, primero felicitarte por el año que tuviste, te saluda Francisco López y hablando un poquito de lo que tuviste enfrente, de lo que te tocó marcar, digo, Sasá, se te escapa en aquella jugada contra Guaireña, el tanque Bobadilla, lo marcaste bien, a Roque también lo marcaste bien, a Tacuara lo marcaste bien, digo, en algún momento cuando estabas allá empezando en tu carrera decías, supongo, me gustaría enfrentarme a estos rivales y se te da. ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué nos puedes contar de esas sensaciones de enfrentar a grandes delanteros, de compartir vestuario con grandes delanteros, caso de Nelson Aedo, Diego Churín, allí en Cerro Porteño, en las prácticas seguramente también los tenías enfrente, tener que marcarlo, tener que ir al choque con ellos? ¿Cómo era esa sensación? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? La verdad que sentí una sensación muy, muy bonita, que pensar que como marcar acá en mi casa mismo, tengo un ejemplo, ver los partidos y como decir que como me gustaría marcar a esos grandes jugadores experimentados y que de un día para otro se de todo eso. La verdad que no puedo explicar todo lo que sentí en ese momento. Y claro, sentí mucho el apoyo de los jugadores experimentados y de mis compañeros, que eso también me motivaba más. Alexis, ¿sos de analizar un poquitito, ver los videos, o a veces cuando uno es joven todavía no mira mucho al rival, a quién vas a marcar, o sí, en tu caso, sí ya sos de eso que analizas un poquitito a quién vas a tener enfrente, quién te va a tocar marcar? Sí, suelo ver. Mi papá mismo también me insiste en ver. Ya después del partido también él mismo me habla, me dice mis errores para poder corregir. Alexis, Alfredo Mendoza te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Alexis, ¿vivís con tus padres aún? Sí, vivo con mis padres. Qué alegría. Y con tu hermano que es jugador también de Luque, ¿verdad? Sí, jugador de Luque. Qué alegría. Hoy está de cumpleaños, hecho se pasó, ¿verdad, tu hermano? Sí, hoy es su cumpleaños. Bueno, vamos a mandarle felicidades. Hay asadito entonces ahí de por medio. Hoy ahí, tu papá está feliz. Sí, un asadito en la familia. Enviarle saludos a tu padre, que fui compañero de él en el Olimpia en algún momento. Claro que vos tenés un poco más de calidad que él, te aviso, te habrán dicho ya varias veces, ¿verdad? ¿Cómo? Ya te habrán dicho que tenés un poco más de calidad que tu padre. Sí, ya me había dicho. Hijo, él corría más que no, sí, en lo que corría él no va a correr vos, eso es seguro. Tu ilusión como jugador, ¿cuál es? ¿Llegar a la selección? ¿Ser transferido a Europa? ¿Cuál es tu meta, Alexis? Comentamos un poco, uno que siempre tiene sueños de jugador. La verdad que como me quería más mi sueño de jugar en Europa, llegar a ese nivel, y después claro recibir la camiseta de la selección, que sería un sueño hecho realidad, y poder jugar por la selección. Hablando de la selección, ¿en algún momento Berizzo te llamó, alguien del cuerpo técnico te dijo, mirá, seguí así, o estuviste cerca ya de estar en una prelista? ¿Estuviste cerca de la selección ya o todavía nada? Y me había llamado en su momento y para comentarme que siga así, que siga trabajando, que va a llegar mi momento también. ¿Quién te llamó? No lo tengo técnico ahora. Ajá. Alguien que está allí en el cuerpo técnico del entrenador de la selección. Le estaban haciendo como un seguimiento que están siguiendo. Sí, seguimiento. ¿Y qué más te llegaron a comentar? Y solo eso me dijo. Alexis, desde el punto de vista del juego en sí, ¿qué aprendizaje te dejó esta temporada vos y qué crees que tenés que incorporar todavía a tus características para mejorar aún más?
Y yo creo que tendría que mejorar un poco más en la fuerza, poder crecer más también. Y después, no sé, poder escuchar también los comentarios de los jugadores experimentados entre el profe mismo para ver en qué puedo mejorar y trabajar. Alexis, y justamente con relación a eso, ¿tenés un espejo, alguien a quien mirás, aparte de tu papá que está allí en tu casa y que obviamente te orienta y te dice, pero tenés alguien a nivel internacional, un central, alguien representativo, digo, que te gusta cómo juega, decís, me gustaría adaptar esto que tiene Sergio Ramos, que tiene, qué sé yo, Virgil van Dijk, y lo mirás a jugadores así de esa talla para ir adaptando algunas cosas, para ir aprendiendo algunas cosas también de ellos? Sí, yo en ese momento había dicho que Sergio Ramos es el jugador que me gusta cómo juega. El jugador espejo, por decir así. Sí, claro. Y aquí a nivel local, ¿te fijaste en algún central previamente? Y la verdad que no. No tenés uno, más afuera, ¿verdad? Más afuera. Cuando no hay adentro es porque es uno, ¿verdad? Claro, por eso. Que el espejo sea Alexis Duarte mismo. Sí. Los otros se fijan en Alexis, me parece a nivel local. Bien. Porque hoy es un ejemplo para los chicos. Sí, es un éxito familiar. Yo creo que todos están pendientes en el fútbol ahí. Y me gusta muchísimo que mires Europa, que esa es la característica que tenemos que nosotros llevar adelante. Alexis, te felicito, enviarle saludos a tu familia y que el éxito sea algo que te motive a seguir trabajando, que ese sea el objetivo único. No, muchas gracias, la verdad, por esa palabra. Alexis, una última, me quedé con la respuesta que me dabas anteriormente sobre crecer un poco más, eso implica lógicamente ganar un poco más de masa muscular. No sé si en tus planes, en los planes del cuerpo técnico, habría alguna especie de trabajo especial en gimnasio como para ver un Alexis Duarte con un físico renovado ya durante este 2021. Sí, la verdad que antes, el año pasado ya mismo también ya siempre empezaba a entrar al gimnasio para poder crecer un poco más. O sea, esa es tu cuenta pendiente, por así decirlo, el tema de ser un poco más grande, tener ese crecimiento físico que lógicamente a los defensores les sirve mucho. Sí, por eso mismo, porque los defensores mismos, como decir, tienen mucho de esto, pero bueno, vamos a seguir trabajando con eso y... Alexis, aquí me pregunta Dani Gamarra que te preparó unos cuadros, unos álbumes. ¿Dónde tenés eso? ¿En tu pieza, en la sala? ¿Dónde están tus cuadros? Me dijeron que te prepararon unos cuadros allí con la foto del trofeo de Cerro, el campeonato. Aquí me envió una foto, dice Club Cerro Porteño Apertura 2020. Vos estás allí con el trofeo. ¿Dónde tenés eso? ¿En la sala? Y eso tengo acá en la sala. En la sala, sí. Y es la idea, por supuesto, ya más adelante, quien nos dice por allí, tener una sala especial allí con fotos. Esto recién comienza para vos. No sé si ya estás comenzando a tener camiseta también. Ahora que van a jugar Copa, vas a comenzar a coleccionar camisetas antes de los rivales también, seguro, Alexis, internacionales. Sí, seguro. Ojalá pueda coleccionar también todas esas camisetas. Sí, y tener internacionales. Un cuarto especial así con, no sé, copas de las inferiores, medallas. ¿Vas preparando ya eso o todavía no? Todavía no, pero claro que se está en mente de hacerlo. Sin dudas. Que sea con el mayor de los éxitos este año, Alexis. Saluda a tu hermano. Está de cumpleaños, así que fiesta la familia. Allí un asadito correspondiente y a cuidarse. Seguro que siguen los trabajos allí a la distancia, el cuidado también de todo el cuerpo técnico, que a ustedes les dejó allí el plan de la vuelta para el 14. Abrazos, Alexis, y que sea con éxitos este año. Muy amable. Muchas gracias por la llamada. Gracias a ustedes. Allí está el defensor juvenil, 20 años. Cumple ahora en marzo, 21 años, Alexis Duarte, jugador de Cerro. Empezá el 2021 con la mejor moto del país, el Leopard GSX 150, la elegancia donde la seguridad y la potencia están presentes. La GSX 150 es certificada, económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 y síguenos en Facebook @LeopardPY.
Nervigenol Plus es un potente vigorizante y antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Mickey nos presenta la sal marina con finas hierbas y la sal marina entre fina condimentada, especial para carnes, ensaladas y comidas de todo tipo. Refuerzan sabores, son bajo en sodio, cuidan la salud. Mickey, con 51 años en el mercado, sigue creciendo con la obligación de ser buenos. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate más en visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram. Bilio. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se atienden a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En Espina Autocentro, encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina en Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Comienza el año de la mejor manera, 800 millones en premios y 3 millonarios sorteos. Salen sí o sí 2 autos 0 kilómetros, 50 premios en efectivo. Animate a soñar, pedí CNT, Sheporemoy. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortas, césped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontralos en Chacomercios y red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Vamos a seguir con el repaso de los jugadores de Cerro puesto por puesto, pero antes la página oficial de Sol de América es oficial. Ahora la llegada de Pablo Mesa, muy buen central últimamente en General Díaz. Pablo Mesa, nuevo defensor de Sol de América, contrato por un año. Buen central, pero a veces se le suelta la cadena. Recuerdo rápidamente, hay un partido ante Millonarios el año antepasado, donde hace un penal, después termina siendo expulsado, si mal no recuerdo, bobadilla de técnico, y hace poco también, en una situación... Partido contra Olimpia. Enloqueció, entre comillas, y terminó... Propio la edad que tiene que mejorar esa situación. Pero interesante, fue seleccionado sub-20 hace 2 años, jugó muchos partidos con la camiseta de General Díaz, pero tiene que cuidar ese tema del carácter quizás, para mejorar. A Tolima. Deportes Tolima. Él fue a Deportes Tolima, después volvió. 6 meses. Sí. Sí, señor. Buen central, pero tiene que calmar entonces. Un físico interesante, buen juego aéreo. Su ímpetu. Él quiso salir jugando en ese partido contra Olimpia, que fue un partidazo realmente, que termina ganando la Olimpia, que lo tuvo ahí General Díaz también. Y para el segundo gol de General Díaz, él hace la macana. Quiso salir jugando rápido, se falla y de ahí vino la contra de Olimpia. O sea, tiene ese tipo de jugador en desarrollo todavía, está creciendo todavía, en crecimiento, ¿verdad? Tiene que añadir algunas cosas a su juego. Luis. En Espina Autocentro, encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina en Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Comienza el año de la mejor manera, 800 millones en premios y 3 millonarios sorteos. Salen sí o sí 2 autos 0 kilómetros, 50 premios en efectivo. Animate a soñar, pedí CNT, Sheporemoy. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortas, césped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontralos en Chacomercios y red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias
transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Los insecticidas Knockout de Narsol matan todo tipo de insectos, en especial al mosquito transmisor del dengue y la fiebre amarilla. En sus presentaciones, voladores, matatodos, rastreros y con citronela. Base, protección eficaz y segura contra el dengue. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios. Por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con Multivitam 27 Plus elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios. Elegí ganarle al cansancio, elegí jugar más. Elegí sentirte mejor todos los días. Es un producto de Laboratorios Catedral. Multivitam 27 Plus, elegí más para tu día. Split Talk Stance, con poderoso motor de 4 velocidades, que lleva el aire más lejos, función Clean, que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Talk Stance, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western Union en Paraguay, escribiros al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Pasate a personal con un megaplan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses. 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además, tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores impecables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Life descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Prosegur es una empresa multinacional con presencia global que tiene marcado el objetivo de brindar un servicio de confianza con tecnología de vanguardia para la seguridad y gestión de su efectivo. Prosegur. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Los Reyes Magos llegan a Sandwichone con el mejor sabor para iniciar el año, con la panza llena y el corazón contento. Mañana tenés 2x1 en todos los sandwichones del menú, y para el postre te llevaste regalo un helado Arcor. Sandwichone, disfrútalo como quieras, cuando quieras. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haz tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram, Mostaza Paraguay y @mostazo_py. Mostaza te cuida. Dentro del repaso, Víctor, anteriormente hablábamos con Alexis, uno de los destacados sin duda de Cerro. El medio campo, nos quedamos en la defensa, hicimos el repaso. ¿Qué tiene Cerro hoy por derecha? Por derecha Enzo Jiménez hoy es el titular, y allí es donde se busca. Se está buscando una opción. uno más. Sí, en caso de lesión o en caso de baja forma. Que bien encajó Enzo Jiménez en el esquema de Chiqui también. Sí. Otra gran revelación también fue Enzo Jiménez en este. Total. Era uno de los nombres que a comienzo de año cierta reserva teníamos por ese salto también de General Díaz a Cerro Porteño. Sí, no claro. empezó jugando él, porque la selección estaba en el preolímpico. Enzo Jiménez estaba entre los convocados y recién se incorporó en febrero a Cerro Porteño. Y antes de que pare todo, él llegó a entrar 1 o 2 veces de suplente y no tuvo más chances. Desde la pandemia se da el crecimiento de Enzo Jiménez, que cuando agarra el puesto ante Libertad ya no lo suelta. Mucha personalidad. Sí, Mucho para bueno. asistir, para definir, convirtió muchos goles completando la jugada en el segundo palo. Tiene ese olfato también de poder completar la jugada como se requiere. Al principio tenía la característica de tirarse mucho, de buscar mucho la falta, de la inventiva de la falta o inventar la falta. Después fue creciendo futbolísticamente y dejó de lado ese criterio. Pues sabes que es algo automático que se da en el equipo de Chiqui, al menos. Ya sea Aquino por izquierda, ya sea Arzamendia o Pachi, que mandan el centro, tipo de manera automática hacia la derecha, y ya saben que Enzo va a cerrar. O sea, sin levantar la cabeza, sin mirar, son automatismos que tiene Cerro de repente, que uno dice, bueno, él lo trabaja durante la semana y lo sabe, pero siempre en el segundo palo aparece, y uno dice, bueno, si ya sabemos que aparece Enzo, pero siempre aparece destapado también. Sí, ¿Cuántos goles tiene ganándole? Sí. ¿Cuántos goles tiene ganado la espalda al lateral o al central?
aparece en el segundo palo. Eso es natural. Vos sabés que Eso es es un que- movimiento natural, que la intuición del tiempo es natural. Eso hay pocos jugadores que pueden hacer ese trabajo intuitivo. Eso hay que tener en cuenta también del trabajo del conjunto, pero la intuición muchas veces hace que el trabajo del técnico se vea bien visto en este caso, ¿verdad? Ahora repaso del medio, hablando de pocos. Josué Colmán también está para Josué, renovar está para con renovar. Cerro Porteño. Puede jugar de volante a la derecha, puede jugar de 10, puede jugar de volante a la izquierda. Yo creo que le falta algo para hacer el gran jugador que pinta. Para ser. redondear siempre su... Para sí, redondear. hay algo ¿Qué más. años tiene Josué ahora? A lo mejor persistencia es la palabra que le faltaría. 23, es joven todavía, sí. Es Sí, joven. él hizo su explosión a los 17. A los Sí, 17. Él apareció el 22 recién, sí, porque él 25 de fue julio cumple 23. sub-17 en el 2015, Sí, aquel sí. equipo de Jarazaguer. Sí, le pediríamos a él más definición o más área, cosas por el estilo, le pediría yo, A ver, lo que yo veo de Josué es que un partido juega bien y en el siguiente... Una sí, una no. sí, ahí nomás, ¿verdad? O sea, y sobre todo que esa constancia que lo convierte en definitivamente jugador de primera, asentado, eso es lo que le falta, porque él, así como digo, juega o arranca un partido jugando bien, se desmarca, es rápido, es bueno, tiene gambeta, asiste, pero en el siguiente partido desaparece. Yo a él le veo que le falta un poco más de hacerse más cargo del equipo, porque También. él tiene esa característica de ser el conductor, tiene todas las condiciones técnicas para ser el conductor, y hay partidos donde quizás se requiera un poco más su presencia y él se termina borrando entre comillas. Sí. O sea, agarrar esa responsabilidad de saber Cargarse que la mochila. tenés esas características y que podés ser el conductor tranquilamente del equipo. Por más de que tiene juventud, apenas hablamos de un jugador de 22 años, pero ya con un recorrido de varias temporadas en primera. Y después tiene algunas cosas como por ejemplo que tiene, pero eso ya es mucho más manejable, mucho más trabajable en el sentido de pasa uno, pasa dos y ya está para dar el pase al hombre que está solo y engancha, hace una vez más. Eso de soltar antes o de saber en qué momento frenar, en qué momento meterse al medio, en qué momento ir para afuera, ese tipo de cositas es lo que tiene que ir a contar, que mejoró y mucho en porque eso. tiene calidad. Que mejoró y mucho en eso, creo que con la llegada del Chico lo trabajó un poco en eso, a la hora de elegir el momento, en qué momento soltar la pelota, en qué momento pasar o acelerar, hacer el cambio de ritmo. Pero todavía lo tiene que trabajar un poquito más, digo yo, al menos en mi punto Hablando de vista. elegir, donde sí hay mucho para elegir en el medio. Allí hay más. Y Dentro de todo. volante central en realidad no tanto. Yo creo que Pero ahí hay- uno más podría incorporar. Podría llegar uno más. Lucena Villasanti, la dupla de Gala. Esa Y después es tenés selección. a Dos Santos, Aldo Maíz. Y después ya vas bajando uno- por juvenil. uno y uno Miguel más, Viera Sí. y alguno Y más. a los, Julio Santos que Dios quiera y tenga tiempo de juego, que recupere su nivel físico y que tenga partido para poder recuperar el nivel, porque es un jugador interesante. De los juveniles el que pinta bien es Wilder. Sí, sí, pero dejó, o sea, apareció con todo, 2 o 3 partidos siendo suplente, ingresando y después perdió ciertamente consideración. Pasa también muchas veces con los jóvenes, el tema de Eso pasa. Eso saltar te a iba la decir, luz, después que desaparecer un tiempo. Saltar a la luz, exactamente. Es donde el jugador tiene que saber administrar. Y no es fácil eso. ¿Qué pasó de Ñamandú? Ñamandú venía trabajando en el plantel alternativo. Durante la apertura estuvo en el plantel alternativo. Cuando subió al equipo principal tuvo una lesión. Y en el proceso de recuperación volvió a bajar al plantel alternativo. Pero sigue estando... Es otro de los nombres que Sí, hace un tiempo porque no escuchamos nada de él. La vos verdad sabés que que en un momento dado estaba para dar el salto al plantel principal de primera y decían, ¿por qué Palau? Recuerdo esa famosa, ¿por qué Palau sí? ¿Por qué Ñamandú no? Y al final, bueno, finalmente no apareció. Un cablecito allí, Hay Pancho. un Sí. ruidito ahí. Que metas un video. Ahí está, ahí está. Ahí está. Incluso Subeldía lo quiso llevar a Lanús, a préstamo, Sí. a Marcelino Ñamandú. Ahí se acabó. Ese es. Ahí está. Ese es. Ahí estamos. Bueno, pero digo, me llamó la atención que no aparece en el radar. Sí, Hace por un ahora tiempo está escondido, Ñamandú. Vamos al otro lado, el lado izquierdo. Perfil izquierdo. Aquí no hay el titular, Sí. Ruiz el segundo hombre, pero
Ruiz tiene la facilidad que también puede jugar por derecha, sin problema se acomoda con el perfil cambiado, puede jugar en media punta. Arce lo utilizó hasta de 9 a Oscar Ruiz. Es el cambio titular, siempre digo yo. El jugador número 12, sí, el primer mismo. cambio. Y hay que ver qué va a pasar con Ruiz. Ayer Porque contaba Reggie lo decía que podía ir a Ceará. Se hará. Y si no es ahora, podría ser a mitad de año. O sea, a mitad de año ya un precontrato para después. Porque su contrato está terminando ahora. En este diciembre. año, en diciembre termina. Un año más de contrato y ya puede firmar 6 meses antes para el mercado de Brasil, que es donde domina y maneja sin dudas. Esas dos opciones, hay un tercero por allí. Y después juvenil. tiene juveniles. Tiene Junior Noguera, que mostró cosas interesantes en inferiores. Sí, selección sub-17 en su momento llegó a jugar el Mundial del 2019. Sí, lo recuerdo. Tiene a Fernando Velar, que puede jugar por fuera, puede jugar en media punta, pero también es lo mismo, él tuvo una aparición con todo en su momento, después desapareció y ahora de a poco está retornando por lo menos a la consideración. Fernando Velar debutó con 14 años. 14 años. Ahora tiene 17. 17, sí, sigue siendo. Sigue siendo... a ver, está en pañales todavía dentro de su carrera futbolística, tiene demasiado todavía para ofrecer, para darle a Cerro Porteño, Fernandito Velar. Sí, depende mucho de su cabeza, hay que cuidar mucho la cabeza de los jóvenes. Estos son infantos, no son ni jóvenes porque son infantos todavía, que subieron a una luz que ilumina y a veces puede crear ceguera, y hay que cuidar mucho su crecimiento, el no perder de vista sus estudios, su formación. Hay veces que cuando llegas muy joven hace que el joven lo quiera dejar todo para jugar solamente al fútbol y pierde de vista el orden de aprendizaje que tiene que seguir teniendo el joven. Hay que tener cuidado en esas cosas y ojalá tenga gente a su alrededor que le cubra en esa parte. Eso es fundamental. Eso es fundamental, la familia, la mamá, le rodean. lo que le rodean. Seguir arropándole y seguir creciendo en educación sobre todo. Para cerrar la línea de mediocampista, dos nombres que me olvidaba y que en realidad cuando tengamos la lista de los que van a pretemporada vamos a saber qué pasará con ellos. Freddy Vera, el ex Capiatá, que llegó a ser opción de recambio durante la apertura en algún que otro partido, y Alexis Rojas, que terminó el préstamo con River. En River sí jugó, por lo menos lo volvimos a ver, y el pase pertenece a Cerro, así que veremos qué hace. Una promesa también o si se va a algún otro equipo donde tenga minutos, ¿verdad? Porque hay varios equipos que están buscando jugadores. Nos vamos al ataque, pero antes está Luis, porque ya lo veo ahí Luis. De hecho, de paso, felicidades Luis. Nació Darío allí, así que el progenitor, el pequeño niño, así que muchísimas felicidades a toda la familia de Luis. Sí, señor. Luis, vendemos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Llegó al Paraguay Santec, la marca del polarizado americano de la mano de Rimark. Santec introduce al país las tecnologías nanocerámica y nanohíbrida que dan máxima visibilidad, mayor rechazo del calor, bloqueo de rayos UV y tienen 10 años de garantía. Santec representa y distribuye Erimark. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapotones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Arrendares 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Estamos trabajando para uno, estamos con un proyecto que vamos a lanzar en poco tiempo, donde va a ser presentado a los socios del Olimpia, que tiene una modalidad de financiación diferente y que va a ser muy interesante, que va a permitir que la familia olimpista tenga un para uno donde pueda ir a gozar y donde pueda estar con todas las comodidades que merece un estadio como el Olimpia. Ya hemos hecho eso en la villa y ahora vamos a trabajar en para uno. Una vez puertas abiertas, que esté todo cerrado, nada.
mientras esté todo así mismo, así mismo. El tema de la infraestructura, sobre todo, vamos a ampliar la cantidad de lugares, vamos a trabajar en palcos, y ese es el arte que tienen los ingenieros y los arquitectos. Vamos a presentar y está bien preparado el proyecto. Pero decimos cuál es el proyecto tentativo, Lauro. Esto va a quedar sobre la platea vamos a trabajar, vamos a hacer más palcos y más plateas. Platea, palcos y plateas. ¿Cuántos palcos van a ser arriba de las plateas, arriba del VIP, platea y arriba? Sería el tercer piso. ¿Cuántos palcos? ¿Cuántos palcos? 100 palcos. 100 palcos estamos trabajando. ¿Eso ya está todo el diseño? ¿Está todo ya? Está todo el anteproyecto, te voy a ser preciso, el anteproyecto. Ahora estamos trabajando en el proyecto ejecutivo para esto hacer un concurso, una oferta de contratistas, ¿verdad?, que puedan construir. 100 palcos. ¿Y espacio físico hay o va a haber un codo donde ahí terminan en ambos lados? No hay espacio, hay espacio. 100 palcos. El diseño que hemos hecho, 100 palcos, en 2 niveles. Ah, en 2 niveles, quiere decir que va a tener 4 pisos limpias, esa parte. Esa parte va a tener así mismo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Aquí las palabras del vicepresidente y tesorero del Club Olimpia, el señor Carmona. Lo nuevo, así como se trabajó en el proyecto del Centro de Alto Rendimiento del Olimpia, ahora trabajarán para uno. Se vienen 100 palcos en la zona de las plateas. 2 hileras sobre plateas. Sobre la platea. A mí me quedó, ellos tienen plateas del lado de la piscina o le llaman platea a los costados de las preferencias, porque allí también tiene espacio. ¿A qué sector le llaman la platea? Ahí me quedó a mí la duda. No, porque habló de platea VIP. Ah, platea VIP. Entonces el sector del otro lado. VIP, platea y... entonces es del lado este. Sí, porque de hecho Arturo le preguntó por la platea VIP, que es del otro lado. Del lado de la piscina olímpica. ¿Y en dónde van a estar los palcos? ¿Arriba? Arriba. Van a hacer otro. Nacional de Uruguay son más o menos similar. Vi el otro día haciendo uno del Parque Central. Parque Central. Nacional tiene de los dos lados palcos, de hacia las preferencias y de hacia el lado de platea. El formato de estadio le queda muy bien, le queda bien estéticamente, porque ya no tiene para crecer como gradería, como segunda bandeja, sino esa segunda bandeja ya hace los palcos del lado de las plateas. Entonces en la zona de... Sí, Olimpia incluso tiene mucho más espacio que la cancha de Nacional, porque Nacional en los alrededores son todas casas, es solamente el predio. Un supermercado. Olimpia sí tiene como para ampliar un poco más hacia ahí. Sí. Pero habla del Nacional Uruguayo. No, de Nacional Uruguayo. Claro, pues el Nacional Uruguayo, el ejemplo. No podemos terminar de dejar el equipo allí el paso del plantel de Cerro, en ataque. De lo que de lo que se viene para el 2021. Boselli está por llegar, es cuestión de 1 o 2 días para que se termine por oficializar, pero está ahí. O sea, sería en la ofensiva Claudia Aquino, Pachi Carrizo, Mauro Boselli. Sí. Carrizo de media punta, Carrizo el 1. O Aquino puede jugar ahí, o Ruiz que jugó ahí. Pachi, Aquino y Mauro Boselli. Y ahí Boselli de 9. Y para opciones como alternativa de 9 tiene a Sergio Vareiro, tiene a Robert Morales, aunque en realidad Robert Morales puede jugar tranquilamente por fuera, puede jugar de media punta, en reserva jugó muchísimo en esos puestos también. Y Ronaldo Martínez, que apareció también con todo en esta temporada. Y hoy está olvidado. No, pero apareció en el partido que el Cerro le necesitaba, en ese partido contra General Díaz. Así mismo. Con doblete. Y Cerro tenía que ganar un partido complicado, una cancha complicada que Cerro lo estaba perdiendo. Y termina marcando Ronaldo Martínez los pero perdió en la consideración, porque en algún momento llegó a estar de suplente, por lo menos, sin ingresar. En este último tramo del clausura, casi ni siquiera entre los convocados. Y ahora habría que ver si son de los jugadores que uno tiene que mirar muchas veces su contrato, si no es bueno a veces cederlo a un equipo a nivel local, ¿verdad? Ganar minutos. Lo que pasa es que a nivel local bajaron la cantidad de equipos donde puedan prestar. Está muy apretado el tema del... Pero a veces la necesidad obliga a que hay equipos que quieren prestado. Sí, voy a decir al aire, pero hay 2 o 3 equipos que están buscando jugadores. Entonces, a veces el mismo club le siga el mismo club pagando el salario, le conviene a veces que vaya a préstamo en alguno. Si ya se redujo también la cantidad de... Ocurre con, por ejemplo, Rodrigo Rivero de Libertad, que el presidente Rubén Ditore decía, necesitamos que él juegue. No va a tener minutos en Libertad en este plantel, pero sí necesitamos. Se habló de 12 como una opción. Allí hay una buena relación por el tema Sarabia, Libertad en algún momento, ¿verdad? Habría que ver si después termina por Cerraín o no aparece algún otro equipo a nivel local, o su empresario también no le da algo de Uruguay, ¿verdad? Pero se habló de esa posibilidad. Cerro siempre se caracteriza, Víctor, te consulto porque vos estás ahí en
a ver, en la cocina de Cerro Porteño prácticamente, siempre se caracteriza por sacar también juveniles delanteros. En este caso, Robert Morales, la gran aparición del 2020. Pero para ahí abajo, bajo la alfombra, ¿qué hay en materia de delantero juvenil que nos puede dar una sorpresa en el 2021? Y a ver, pensando rápidamente, ocurre que la reserva paró allá por marzo y ahí nos quedamos casi sin el panorama. Eso es lo malo para esos jugadores que perdieron terreno, aquellos que están en la edad de 18 a 20 años de reserva, quedaron sin actividad, o sea, no es lo mismo el trabajo a través de Ellos no pueden seguir entrenando, ¿no? Hay un plantel alternativo en Cerro, por lo menos tiene esa chance, entre 10 o 12 jugadores que siempre se están movilizándose con Domingo Salcedo, que era el técnico de reserva, y continuará si todo se acomoda. A ver, recordando rápidamente, cuando paró todo venía jugando Robert Morales, llegó a jugar partido en reserva, y Elías Ovelar era otro de los que jugaba habitualmente, con Salcedo como técnico. Después Ronaldo Martínez, que casi permanentemente estaba entre que subía y bajaba a la primera de Cerro, más o menos por allí venía la mano en cuanto a atacantes, pero ninguno así como para decir esta será la próxima joya de Cerro Porteño en materia de aún no. No, todavía no. Allí completamos el repaso de los jugadores de Cerro. Nos quedó en principio el plantel allí y los que llegarán, ¿verdad? Boselli ya nombrado y el volante que se puede sumar, Luis. Te invitamos a probar los nuevos lubricantes Control que vienen en distintas presentaciones: tropical, aloe, chocolate y nature. Disfruta como quieras. Control, Feel My Fuel. Las desmalezadoras, motosierras y sopladoras Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable. Visítanos en Casa Matriz, Avenida Artigas 1840, Steel Shop, Mariscal López 2336 y en Ruta Transchaco casi Máxima Lugo. Steel, tu socio Mbarete. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Estamos con la oferta de González Jiménez, acondicionador de aire Tokio 12.000 BTU, función frío-calor. Incluye kit de instalación. Llévate ahorrándose cuota de 195.000 guaraníes. Llámanos al 413-0000 o envíanos un WhatsApp al 0981 448840. González Jiménez, primeros siempre. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Rubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante, chía, yerba mate y Rubillá. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio, con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Llámanos al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Lays tiene 2 nuevos sabores de lo que todos somos hinchas: asado de tira y provolones. Si te gusta el asado, te va a encantar la nueva edición limitada de Lays. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestra aseguranza es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador: Mons Hotel. Reservas al 0673-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados, con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Somellana 1751, casi Comichec, o llámenos al 729-6060. Fleming. Aprovecha esta super promoción que tenemos en Electrovan. Comprando cualquier producto de la marca Electrolux estás generando cupones electrónicos para ganarte una fabulosa camioneta Brilliance V3 0 km. Y tu primera cuota la pagas recién en febrero. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llamanos al 519-3000. Ya, Japa Electrovan. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en decoración, preferencia y uso. Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellala, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. 13:52. En Super Espuma sabemos que un gran souvenir es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar al rojo. Super Espuma.
Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre. Lunes a viernes 7:30 a 19 horas, sábado de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos. 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra. Residencial y comercial La Perla, zona con luz eléctrica, calles totalmente empedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Babú, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrí las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos desempeñando